Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. Pero este año 2025 sobre todo a la historia. El día de hoy vamos a tener la primera transmisión oficialmente de este año, aunque se va a dar en un marco en el que todavía estamos terminando de ordenar algunos cambios, algunas modificaciones a cómo funciona este espacio. La idea es que este año tengamos un, un mejor un mejor nivel técnico, más continuidad y mejor trabajo. Así que básicamente les pido disculpas por las demoras del día de hoy. Acá Brisa, no, Pablo Miguel dice está grabado. No, Pablo Miguel, no está grabado. Em, y les quiero disculpar porque todavía estábamos tratando de resolver algunas cuestiones técnicas. Si no me equivoco, se debería escuchar bien. Así que nada, muchas gracias por esperar, por haber estado ahí detrás el día de hoy. Así que el día de hoy, 5 de febrero, nos toca hablar de uno de los temas más controversiales de la historia argentina reciente. De hecho, este día hice un posteo al respecto y generó muchas controversias. El día de hoy vamos a hablar del operativo Independencia. Así que sin más preámbulos, sin más esperas, vamos a por ello. Lo que vemos en esta imagen que tenemos acá mismo es justamente una de las fotos del despliegue de los miembros de la Quinta Brigada del Ejército Argentino en la provincia de Tucumán. El 9 de febrero, para ser exactos, comenzó la movilización de las Fuerzas Armadas para reprimir y combatir y, en términos exactos, como decía el decreto de Isabel, aniquilar y o neutralizar, con el tiempo neutralizar desaparece, el accionar subversivo en la provincia de Tucumán. ¿Qué es lo interesante de esta foto? Bueno, que fue parte de una intensa campaña de propaganda desplegada por las Fuerzas Armadas y primero por el gobierno de María Estela Martínez y posteriormente por el de la última dictadura, para presentar la idea de que en Tucumán se estaba desarrollando una guerra contra un enemigo subversivo, que muchos caracterizarían simple y llanamente como el foco guerrillero, el frente guerrillero desarrollado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores o Ejército Revolucionario del Pueblo en el monte del sudoeste de la provincia de Tucumán. Sin embargo, como vamos a ver el día de hoy, el concepto de subversión era mucho más amplio y el despliegue de las Fuerzas Armadas no tuvo como principal objetivo combatir a esa subversión, entre comillas, que era el ERP, sino combatir a otro tipo de subversión. Pero lo interesante es que a partir del despliegue del inicio de las operaciones armadas del PRT-ERP en el Monte Tucumano, se va a firmar el 5 de febrero de 1975, hace 50 años, un decreto por el cual las Fuerzas Armadas eran autorizadas por un gobierno civil a aniquilar el accionar de las organizaciones subversivas, entre comillas. Como veremos, esto dará inicio a la antesala de lo que sería el terrorismo de Estado, como se ha definido más de una vez, durante la última dictadura. El modelo represivo que aplicará la última dictadura empezó en Tucumán en 1975, un año antes. De hecho, ese mismo día, del 9 de febrero de 1975, se conforma el primer centro clandestino de detención de la historia de nuestro país, que sería conocido como la Escuelita de Fama y Ya. Así que el día de hoy nos corresponde hablar justamente de el operativo Independencia, que como veremos tendrá otros objetivos que no necesariamente eran la guerrilla del PRT-ERP y que además llevarían a la conformación de otros centros clandestinos de detención cuya propia ubicación daba cuenta del interés de clase que estaba detrás de la represión. Pero bueno, antes que nada hay que plantear que el operativo Independencia se extiende a lo largo de 2 años. En general, la gente suele pensar que es un accionar que se inicia en febrero de 1975 y después queda absorbido por lo que es la historia de la última dictadura, por lo que es la historia de la deriva del gobierno de Isabel.
Pero lo interesante es que cuando hablamos del operativo Independencia, si bien se extiende a lo largo de 2 años, mucho más allá de lo que es la desactivación del PRT-ERP, lo que encontramos es que el operativo Independencia tiene una fecha muy clara de inicio, pero no tiene una fecha clara de finalización. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se firman los decretos, el 5 de febrero de 1975, se inicia la movilización y ya el 9 de febrero tenemos a las fuerzas desplegadas en Tucumán. Pero no hay una fecha de finalización, nunca se le dio una fecha de finalización al operativo Independencia como tal. Lo que sí podemos rastrear es el momento en el cual se dejan de enviar fuerzas a Tucumán al monte. Y eso lo podemos rastrear en 1977. ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo largo de 2 años vamos a tener el desarrollo de las acciones, ¿no? Para combatir a la subversión en Tucumán, para enfrentar a esa subversión que supuestamente estaría en el monte tucumano. Y eso va a superar incluso el fin del gobierno de María Estela Martínez y va a tener su propio periodo durante lo que va a ser la última dictadura. De hecho, podemos distinguir 2 grandes mandos a lo largo de este ciclo. El primero va a ser el de el general Abdel Vilas, que es quien está en este momento a la derecha de María Estela Martínez, de Perón, y a el general Domingo Antonio Bussi. Ambos van a ser los 2 principales líderes del operativo Independencia. El que va a estar durante más tiempo es Domingo Antonio Bussi, que de hecho será incluso gobernador de la provincia de Tucumán, no solo durante la dictadura, sino posteriormente durante los 90. Quiero hacer hincapié en que lo que vamos a hablar, el tema del que vamos a tratar el día de hoy, es básicamente el del operativo Independencia. Si están esperando encontrar un video sobre el ERP propiamente, no va a ser el día de hoy. Tenemos un video sobre el ERP ya en este canal, en el que hacemos un análisis desde el surgimiento del ERP hasta el final de este con el aniquilamiento, el exterminio de sus militantes. Veremos después qué quiere decir la palabra aniquilar. Y la muerte de Santucho. Y de hecho también tenemos un video sobre la tablada, otro tema controversial. Y si quieren un video sobre la dictadura, también hay un video sobre la última dictadura, que está un poco más viejito. Ambos son del primer año de este ciclo, pero bueno, se trabajará en otro momento con mayor profundidad. Lo interesante del operativo Independencia es que representó una suerte de teatralización de la guerra. Cuando pensamos en el operativo Independencia nos llama la atención algo, que es que esto fue muy localizado, fue en la provincia de Tucumán. Y es interesante pensar por qué Tucumán. ¿Por qué tanto las Fuerzas Armadas eligieron Tucumán para desplegar su proyecto de lo que sería una guerra? ¿Y por qué también el ERP eligió Tucumán como el espacio para desarrollar lo que sería su frente guerrillero, ¿no? La compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez? Para esto, obviamente, tenemos que analizar no solo la geografía argentina, sino lo que era el encuadramiento militar que habían hecho las Fuerzas Armadas del territorio. La doctrina de la seguridad nacional, que posteriormente a veces es referida como la doctrina de la guerra revolucionaria, o posteriormente, y a partir de un proceso de síntesis, la doctrina de la guerra antisubversiva, planteaba como hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas una guerra interna, es decir, una guerra que no se iba a luchar en las fronteras, sino una guerra que se iba a combatir dentro del territorio argentino contra un enemigo externo ideológico, ¿no? En un primer momento el comunismo, pero después la subversión, porque comunismo y subversión son parecidos, pero no eran lo mismo en la doctrina militar. La utilización del concepto de subversión, si bien a veces se habla de la subversión comunista o la subversión atea, era más amplia, incluía un conjunto de actividades mucho más amplias que simple y llanamente el comunismo. Ahora, ese encuadramiento planteaba que el territorio argentino estaba dividido en 5 zonas. Lo que vamos a llamar la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4 y la zona 5. A veces aparece como las áreas,
¿no? Y después aparecen las subáreas propiamente. Ahora, las zonas correspondían a los cuerpos de ejército que las administraban. Por ejemplo, la zona 1 tenía su epicentro en la provincia de Buenos Aires y estaba prácticamente bajo la tutela del primer cuerpo de ejército. La zona 2 estaba básicamente en el litoral, a las órdenes del segundo cuerpo de ejército. Ahí hablamos de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. La zona 3, que corresponde a lo que nosotros hoy en día conocemos como el interior muchas veces, abarcaba justamente desde el corazón, la provincia de Córdoba, hasta los territorios que incluían San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, por supuesto. Creo que no dije San Juan, así que San Juan. Después teníamos la zona 4, que abarcaba la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto correspondía al cuarto cuerpo de ejército, y la zona 5, que abarcaba la Patagonia y correspondía al quinto cuerpo de ejército. El tercer cuerpo de ejército tenía su asiento históricamente en la ciudad de Córdoba, considerada desde tiempos coloniales como la llave del interior. Ahora, a su vez, cada una de las subzonas o subáreas estaban determinadas por la presencia de otra unidad militar a la que le correspondía la jurisdicción. En el caso de lo que es la zona 3, que correspondía al tercer cuerpo de ejército, a nosotros lo que nos interesa es lo que se conoce como la zona sub-32, que estaba bajo la órbita de la 5ª Brigada de Infantería. Va a ser la principal fuerza militar encargada de desarrollar el operativo Independencia como tal. Esta brigada, que es la Brigada de Infantería, tenía justamente su jurisdicción sobre Tucumán, Jujuy y Salta. Tucumán es la provincia geográficamente más chiquita de la Argentina. Ahora, como tal, a su vez, había lo que se conoce como áreas, y Tucumán era el área 321. Y había una serie de unidades militares que participaban de esto. Acá quiero destacar una cuestión que es interesante, que es la presencia del destacamento de inteligencia 142. Un destacamento que empezará a operar antes de, en esta cuestión de combatir a la subversión, antes de los decretos de aniquilamiento, y que tenía lo que se conocía como el cuerpo adelantado, una serie de unidades que incluso cruzaron los límites provinciales para operar en Santiago del Estero, como tal. Por lo que se puede rastrear hoy en día que hubo un accionar represivo que fue preparando el territorio para el operativo Independencia, incluso antes de que se firmaran los decretos, y también más allá de la propia provincia de Tucumán. Ahora, la provincia de Tucumán tiene la particularidad de ser históricamente una de las ciudades más pobladas del noroeste argentino, desde tiempos coloniales, pero también de estar inmersa en una serie de circuitos que la unen con todo el interior y también con la provincia de Buenos Aires. De hecho, el desarrollo, por ejemplo, del ferrocarril, ya desde finales del siglo XIX, permitía la conexión física de la provincia de Tucumán con lo que era la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, con el puerto. Ahora, Tucumán, por este periodo, tenía aproximadamente 17 departamentos, algunos de los cuales van a ser el epicentro de las acciones de las Fuerzas Armadas. Entre ellos podemos hablar de Famaillá, por supuesto, Tafí Viejo, Tafí del Valle, Lules, que son en su mayoría una serie de departamentos que están ubicados en lo que va a ser el sudoeste. Perdón, Tafí del Valle, Tafí del Viejo no, pero por ejemplo Famaillá, que es el lugar en donde va a tener ubicación, no estoy encontrando Famaillá, el centro de comando táctico de las Fuerzas Armadas, observaba hacia la región del sudoeste. Como por ejemplo, después vamos a ver algunas otras regiones. Acá es donde se desplegó el frente rural del PRT-ERP como tal. Y sin embargo, cuando se definió la zona de operaciones, a pesar de su lejanía, también se incluyó el punto 1, que es la ciudad San Miguel de Tucumán, la capital como tal.
Así que acá tenemos básicamente lo que va a ser definido como el teatro de operaciones. Y la palabra teatro, como veremos, no va a ser casual. Esta expresión de teatro de operaciones da mucha cuenta de cómo las Fuerzas Armadas teatralizaron propiamente el despliegue de sus acciones y cómo se hizo una acción psicológica masiva de propaganda para presentar la idea de que estos territorios estaban atravesando una guerra como tal. Pero lo interesante es esto: cuando se definió la zona de operaciones, se eligió el sudoeste de la provincia de Tucumán, a pesar de que toda la provincia de Tucumán va a ser un espacio para el despliegue de las Fuerzas Armadas, pero también se designó a la ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo la capital, estando muy alejada geográficamente de lo que era el desarrollo de la guerrilla del PRT-ERP. Entonces la pregunta que surge una y otra vez es ¿por qué se eligió esa ciudad? De hecho, el otro punto interesante es que las Fuerzas Armadas en su despliegue no van a buscar la confrontación directa con el PRT-ERP en el monte, sino que van a operar en los pueblos circundantes y sobre todo en los pueblos que eran cercanos a los ingenios azucareros, que era, como veremos, la principal actividad económica de la provincia. Y a pesar de eso, nos encontramos una y otra vez con que lo que más se mostraba, lo que más se representaba, era el enfrentamiento, ¿no? Esa guerra que tenía lugar en el monte. Pero en el monte no había mucha acción. Y eso es muy llamativo. Más bien, el centro de la atención, como dijimos, va a estar en esos pueblos y va a estar en torno a los ingenios azucareros. A tal punto que, como veremos, los ingenios azucareros van a ser una pieza central del proceso represivo que se va a dar en la provincia de Tucumán durante los años del operativo Independencia. Y de nuevo, ¿por qué la capital? Bueno, acá hay que tener en cuenta que la capital era central como un blanco político, como un blanco para la acción psicológica y también lo que se conoce como la acción cívica, pero también la capital era central porque, en palabras de Axel Vilas, ahí estaba el corazón de la represión. El general Axel Vilas fue el encargado de determinar que también se iban a derivar destacamentos y fuerzas para la capital. Y él mismo explicó en su diario el porqué. ¿Por qué los nombrados grupos operativos se desenvolvían en el ámbito de la capital principalmente? Pues porque de las declaraciones tomadas, es decir, bajo tortura en el centro clandestino, en Famaillá, llegamos a la conclusión de que la base de operaciones del ERP era la ciudad, y no el monte como suponían algunos. Sin la cobertura que le daba Tucumán, los campamentos, situados en plena selva, no hubiesen resistido 30 días de lucha. Pero el foco de la infección marxista estaba en San Miguel, y resultaba un esfuerzo baldío creer lo contrario. De aquí que mi determinación de incluir en la zona de operaciones a la capital haya sido correcta. Pero la pregunta que surge de nuevo: si era la capital, ¿por qué teatralizar tanto? ¿Por qué enviar tropas al monte masivamente? ¿Y por qué las fotos, las representaciones, la presencia incluso de los corresponsales de guerra se centralizaba en el monte? Esto, como van a decir numerosos autores, tenía que ver justamente con la teatralización de que había un escenario de guerra. A partir de la idea de que el monte era un espacio difícil de dominar, un espacio adverso, asemejable a Vietnam, se planteó que se estaba desarrollando una guerra ahí. Y sin embargo, las principales acciones no tendrían lugar en el monte. Las principales acciones tendrían lugar en los pueblos del sudoeste, cerca de los ingenios azucareros y en la capital. Allí se veía otra cara de la guerra. Podríamos decir que había dos grandes caras de la guerra. Una muy visible, que tenía la forma de los despliegues militares, los helicópteros, las marchas a través del monte, representadas y compartidas a partir de la presencia de corresponsales de guerra de los principales medios de comunicación, no solo de Tucumán, sino también del país, como la revista Gente, ¿no? Que en esta portada ponían en Tucumán, en el frente en plena guerra. Pero también otras presencias, la acción cívica, la acción psicológica, de la presencia de las Fuerzas Armadas
en la ciudad de Tucumán, a través de desfiles, los controles diarios, ¿no? Que hizo que las Fuerzas Armadas realmente ocuparan la provincia. Y acá vamos a retomar después la idea de una ocupación militar, porque la idea de que se despliegan 6.000 soldados en una provincia que por entonces tenía alrededor de 600.000, 700.000 habitantes por un proceso de éxodo masivo, era una presencia militar muy importante que alteraba totalmente el desarrollo de la vida cotidiana. Todo esto era lo que se mostraba, los desfiles, lo que era el despliegue de los helicópteros en el monte, ¿no? Y todo muy teatralizado, todo muy representado. Y después había otra cara oculta de esa guerra, una cara que no se publicitaba, que englobaba las principales operaciones siguiendo los propios documentos de las Fuerzas Armadas. Como decía Agdel Vilas, ¿no? El centro de las operaciones era San Miguel de Tucumán, al igual que otros pueblos. ¿Por qué? Porque allí tenía lugar la cara oculta de esa guerra, que llevaban adelante las Fuerzas Armadas, pero también la más importante, la cara que era el despliegue de los grupos de tareas para llevar adelante secuestros, torturas, interrogatorios y desapariciones de personas. Durante el operativo Independencia se crearon los primeros centros clandestinos de detención en los que se produjeron las desapariciones forzadas de personas. Y estas no afectaban a los guerrilleros solamente. Es más, los guerrilleros van a representar una pequeña proporción de las miles de personas que van a pasar por centros clandestinos de detención. Muchos de ellos van a tener su centro justamente en los ingenios azucareros. A lo largo y ancho de la provincia de Tucumán se desplegaron numerosos centros clandestinos que empezaron a funcionar en 1975. Por mencionar algunos, podemos mencionar lo que era la escuelita de Famaillá, el Arsenal Miguel de Ascuénaga, la jefatura de policía de San Miguel de Tucumán, lo que fue también la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán, pero también otros como el Ingenio La Fronterita o incluso la base de Santa Lucía, la base militar de Santa Lucía, formada a partir de un ingenio azucarero. En estos espacios se libraba la cara oculta, no teatralizada, de esa guerra contra la subversión. Una cara que era la más importante porque era la que llevaba a que el aparato desaparecedor de personas se alimentara, ¿no? De aquellos a los que podían interrogar, torturar, violar, después asesinar y desaparecer. Lo interesante de todo esto entonces es que a pesar de que constantemente se presentaba la idea de una guerra, de un enemigo subversivo omnipresente, había pocos enfrentamientos que pudieran representar los miembros de las Fuerzas Armadas o los medios de comunicación. Ese enemigo omnipresente de la subversión tenía la particularidad de no presentar batalla. Los combates eran situaciones muy aisladas. Incluso muchos de ellos, como vamos a ver, tuvieron que ser fabricados. Y sin embargo, constantemente aparecía la cuestión del enemigo subversivo, cuando en realidad ese enemigo subversivo estaba siendo exterminado de otras formas y estaba compuesto por mucha más gente que los que portaban armas. Pero bueno, de nuevo, para entender el porqué de Tucumán, la particularidad es entender también que la historia del operativo Independencia tiene, a su vez, una historia más amplia detrás. El proceso por el cual Tucumán se convirtió en un centro de conflictos, en un espacio para la movilización social, para la movilización política y también para que el PRTR decida que este era el espacio para desarrollar su frente rural, lo que llevará eventualmente a que las Fuerzas Armadas también hagan su despliegue en la provincia. Para eso tenemos que ir también a la historia de la provincia de Tucumán, o como se le dice cuando uno va, el corazón de la República. Desde finales del siglo XIX, la particularidad de la provincia de Tucumán es que la principal actividad económica va a ser la producción de la agroindustria del azúcar. Ya desde el siglo XVII encontramos las primeras plantaciones de azúcar propiamente en la provincia de Tucumán, es decir, la
lo que va a ser algún día la agroindustria, pero la producción azucarera era justamente una actividad que podemos rastrear antes de que exista la Argentina como tal. Ahora, lo interesante es que a finales del siglo XIX se va a convertir en el centro económico, la principal actividad económica de la provincia de Tucumán, y de hecho esto lo podemos vincular a lo que es el desarrollo del Estado Nacional. El propio Julio Argentino Roca, tucumano, estaba vinculado a la agroindustria como tal. El desarrollo del ferrocarril permitía conectar a la producción en los ingenios azucareros con el puerto, convertirlo en una producción amplia, no solo para los consumidores urbanos de Argentina, sino incluso para la exportación. Esto llevaría a que se desarrolle esta agroindustria que no solo incluía la plantación de las cañas, sino también los ingenios en los que se refinaba el azúcar, una actividad industrial que movilizaba a miles de trabajadores y que llegó a ser el principal empleador de la provincia de Tucumán. Esta agroindustria, como dijimos, también se conectaba con la red de ferrocarriles y con el trabajo agrícola. Lo que era la zafra azucarera requería de muchísimo trabajo y llevaba también a situaciones de explotación terribles. Tenemos que pensar que, al igual que ocurría con el mundo agropecuario en general en Argentina, hasta las décadas del 40 no existía ninguna legislación que tuviera aplicación efectiva. La mayor parte de los trabajadores trabajaban básicamente en condiciones a veces de servidumbre, se les pagaba con vales en vez de con dinero, y la explotación era terrible, incluía el trabajo infantil, el trabajo de mujeres en condiciones inhóspitas. Y esto también en un marco de autoridad y abusos por parte de los patrones. Esos abusos también incluían la violencia. Uno de los mitos históricos de la clase trabajadora tucumana es el mito del familiar. Una suerte de perro infernal, de criatura, que hacía desaparecer a los obreros y que estaba plenamente instalado antes incluso de que se llevara adelante el operativo Independencia. La historia del familiar en realidad también tiene alguna vinculación con otros mitos que se pueden rastrear en otros lugares, como en Europa, con lo que es la idea de un perro infernal que devora a los hombres, que los hace desaparecer. Ahora, ¿por qué los hombres desaparecían? Bueno, entre otras cuestiones por los abusos de los patrones, por las huidas que eran necesarias, o también por la propia desaparición, los asesinatos que pueden cometer los patrones contra los obreros díscolos, o aquellos que militaban o que tenían afiliación sindical. Lo cierto es que las condiciones de trabajo de los obreros del azúcar en Tucumán eran espantosas. Pero, dado que no existían legislaciones, era muy difícil que pudieran organizarse sindicalmente. El gran proceso de sindicalización, si bien hay antecedentes, se va a dar a partir de las décadas del 40. Por entonces, la principal organización sindical de los obreros azucareros va a ser la FOTIA, la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar. Al día de hoy, uno de los sindicatos más importantes de Tucumán, que va a tener una afiliación masiva a partir de la década del 40 y va a protagonizar importantes conflictos obreros en los años siguientes, incluidas las primeras huelgas, movilizaciones y reclamos. Ahora, ese movimiento obrero tucumano también tenía otras aristas, como era el caso de los ferroviarios. De hecho, tenemos que pensar que muchos de estos pueblos dependían del ferrocarril porque era lo que permitía básicamente su conexión con los puertos, con los ingenios azucareros y demás. Los obreros ferroviarios van a tener un rol muy destacado en Tucumán. De hecho, en Tucumán el peronismo se va a apoyar una parte importante en lo que era la FOTIA, pero en los años siguientes, con la Revolución Libertadora, la proscripción y los años de Frondizi, vamos a tener conflictos ferroviarios de obreros tucumanos frente a lo que fue conocido como el Plan Larkin, un plan de eficiencia, entre comillas, por parte de Frondizi, que llevaría al cierre de estaciones y ramales ferroviarios, convirtiendo a numerosos pueblos de Tucumán en pueblos fantasma. De hecho, ya hubo una experiencia en regiones como Tafí, en las que los obreros se movilizaban para pelear contra Frondizi y se llevaban adelante detenciones, torturas, ataques por parte de las fuerzas de seguridad. Ahora,
Ese proceso de movilización daba cuenta de que había una larga historia de tradición de lucha en la provincia de Tucumán, que no solo tenía que ver con los ingenios azucareros, pero que encontraban los ingenios azucareros a su principal actividad. Esto se debe de nuevo a que era la principal fuente de trabajo para el obrero tucumano. Sin embargo, la década del 60 va a haber un proceso de crisis del fenómeno de la agroindustria azucarera. Por entonces llega al poder Juan Carlos Onganía, el líder de la Revolución Argentina. El plan de modernización de Juan Carlos Onganía va a llevar a que se lleven adelante una serie de modificaciones en la política económica del Estado con los ingenios azucareros. Entre ellos, la eliminación de subsidios al desarrollo industrial, entre otros, que van a llevar a un proceso de concentración. Numerosos ingenios azucareros van a cerrar y lo que va a ocurrir es que el control de la mano de obra, el control del mercado, va a quedar en los ingenios azucareros más grandes, que van a tener mayores condiciones para asegurar su propia productividad. Un proceso de larga duración en estos años, que sobre todo se desarrolla en la última dictadura, es que los ingenios azucareros van a reducir a su personal a la par que aumentan su producción. Por una serie de cuestiones. La primera, la modernización, pero también la explotación más descarada de sus propios obreros. El cierre de los ingenios azucareros que se produce en los años de Onganía va a llevar a una verdadera crisis del sector que se inicia en 1966. 50.000 obreros tucumanos pierden su trabajo. Y ustedes me dirán, bueno, no es tanto. Para que nos damos una idea, por entonces la población de Tucumán podría haber tenido entre 700.000 y 800.000 habitantes. 50.000 obreros despedidos va a llevar a que Tucumán sea la provincia con más desempleo del país. Un desempleo que en los años 60 rondaba el 14%. De nuevo, para ponerlo en perspectiva, en esa época la norma era que hubiera pleno empleo en todo el país. Y Tucumán pasa a tener la población con más desempleo y a su vez con una alta tasa de pobreza. A tal punto que se empieza a producir una migración masiva que va a llevar a que Tucumán sea la única provincia que en los años 60 y 70 reduce su población en vez de crecer. Alrededor de 200.000 personas migran de Tucumán. Básicamente, los obreros azucareros y sus familias que habían sido despedidos. 50.000, es un número altísimo. Pero no solo se resignaron a ser despedidos. El proceso de despidos masivos y conflictos va a llevar a que se dé un ciclo de movilización de los obreros azucareros en Tucumán. Los obreros van a movilizarse para defender sus puestos de trabajo, ocupando los ingenios, cortando las rutas y formando ollas populares. Estas ollas populares buscaban asegurar el sustento a las decenas de miles de familias que habían quedado en la pobreza absoluta porque habían perdido su fuente de ingresos y de vida, básicamente. Estas ollas populares representaron a su vez un proceso de unidad en las comunidades, porque había pueblos enteros, piensen esto, que dependían capaz de un solo ingenio azucarero, de una estación ferroviaria como había pasado antes. Y lo que ocurría era que peligraba la existencia del propio pueblo en más de una ocasión. Y montones de pueblos van a desaparecer por el proceso de cierre de los ingenios azucareros. Esto se da a su vez en un marco de represión a gran escala. El gobierno de Onganía llega con la noche de los bastones largos, llega con una militarización de la vida cotidiana que había clausurado la idea de la movilización, la idea de la protesta social. Era básicamente lo que se conoce como el Estado burocrático autoritario, un concepto difundido por Guillermo O'Donnell. Y en este marco se van a dar choques entre la policía, el ejército y los obreros azucareros, que realizaban cortes de ruta, tomas de ingenio. Estas protestas van a ser atacadas con una violenta represión, que en algunos casos va a dejar saldos trágicos de fallecidos. Entre ellos, durante una movilización en Bellavista, en plena olla popular, la policía dispara con un arma de fuego
y le da en la cabeza a Hilda Guerrero de Molina, que era de una familia obrera que estaba trabajando en una olla popular, tratando de sostener no solo a su familia, sino a las montones de familias que habían quedado en la miseria, y muere de un disparo en la cabeza. Esto es parte de un ciclo mayor. Vemos en todos lados movilización, tomas. Esto va a inspirar lo que se conoció como la muestra de arte Tucumán Arde, que denunció la situación que estaba viviendo la provincia y que justamente hacía eco en esta cuestión de Arde por las fogatas, las quemas y las ollas populares que se desarrollaban en la provincia de Tucumán. Así, Tucumán va a estar en pie de lucha a lo largo de los años de la Revolución Argentina. Hay que tener en cuenta a la hora de decir esto que cuando llega al poder Onganía hay una suerte de pax, ¿no?, en la que la dictadura parece que no tiene oposición porque ha logrado reprimir y militarizar, controlando a todos aquellos que podían protestar contra ella. Pero en Tucumán hubo conflictos sociales constantes. Y el punto cúlmine va a tener lugar en 1970, en noviembre, cuando se inicie lo que se conoce como el Tucumanazo, una revuelta obrera y estudiantil, sobre todo estudiantil en un primer momento, que tiene su epicentro en San Miguel de Tucumán y que va a llevar a la confrontación contra las fuerzas de seguridad. El Tucumanazo de 1970 forma parte de lo que se conoce como el ciclo de las Puebladas, que rodea a lo que fue el Cordobazo. El Cordobazo fue parte de un ciclo mayor en el que hubo, bueno, es precedido por el Correntinazo, por el Rosariazo, entre otros. Y tenemos justamente en Tucumán el Tucumanazo, que no es el único de la provincia. Va a haber otros ciclos como el Quintazo, que forman parte de esa movilización masiva en la provincia de Tucumán, que va a llevar a que movimiento obrero y movimiento estudiantil sean sumamente protagónicos de estos conflictos sociales y políticos en plena Revolución Argentina. Es acá donde entra el PRT-ERP. Hay que tener en cuenta que el PRT-ERP, de nuevo esto no es un video propiamente sobre el PRT-ERP, tenemos uno muy completo, por eso no vamos a hablar todo lo que se puede de este fenómeno, fue una de las dos principales organizaciones armadas o organizaciones político-militares de izquierda durante los años 70. La otra fue, obviamente, la organización Montoneros. El PRT-ERP surge de la fusión entre el Frente Revolucionario Indoamericano Popular y Palabra Obrera en 1965. Fue un partido latinoamericanista, guevarista, de extracción marxista. Algunos lo definen como marxista-leninista, algunos lo definen como trotskista, que asumió la idea del proyecto de la lucha armada a partir sobre todo del Cordobazo y lanzó su frente armado o su brazo militar en 1970, en agosto de 1970, con las primeras acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahora, el principal líder del PRT-ERP fue Mario Roberto Santucho, de familia santiagueña, guevarista, que había tenido contacto desde muy temprano con lo que era el movimiento obrero tucumano, ya que para muchos santiagueños Tucumán era la ciudad, la provincia en la que había fuentes de trabajo y otras cuestiones. Por eso Santucho conocía muy bien a la clase obrera tucumana y desde hacía años consideraba que Tucumán iba a ser un espacio central para el desarrollo de un proyecto revolucionario. Entre ellos, un proyecto que desde el principio figuraba en las ideas del ERP, que era el de desarrollar una guerrilla rural que permita establecer una zona liberada. Es así que el ERP retoma esta idea a partir de 1973 para llevar adelante el desarrollo de su guerrilla rural. Para entonces, el peronismo había regresado al poder y a lo largo del año de 1973, con el peronismo en el poder, a diferencia de lo que ocurre con Montoneros, que pese a algunas acciones limitadas, no había decidido continuar la lucha armada, el ERP decide seguir actuando y operando. En una declaración a ronda de prensa, Santucho plantea que va a reconocer la elección de Cámpora, pero que iba a mantener su guerra contra las Fuerzas Armadas y
contra la oligarquía del capital internacional. Así el PRTR mantiene sus operaciones armadas y sobre todo las redobla cuando Perón vuelve a la presidencia. Entre ellos podemos destacar lo que va a ser el ataque a la guarnición militar de Azul a principios de 1974, que hace que Perón ensaye toda una serie de medidas como la sanción de una nueva ley represiva, sale con uniforme militar a dar una declaración, dice que va a hacer tronar el escarmiento, entre otras cuestiones. Es así que en 1974, en medio de una escalada de tensiones, aumenta la violencia política, la confrontación con Perón, empieza el accionar de los grupos parapoliciales como la AAA ya desde finales del 73. El PRTR decide lanzar su frente rural. A principios de mayo de 1974, en un acto en el que participaron aproximadamente 50 militantes guerrilleros del PRTR, del ERP propiamente, Santucho, Mario Roberto Santucho, va al monte tucumano para inaugurar lo que se va a llamar la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Ramón Rosa Jiménez había sido un militante del PRTR que había sido ejecutado siendo arrastrado por la ruta, de una forma torturado y ejecutado así, de una forma brutal. Este frente de la guerrilla rural no tiene el objetivo inicialmente de ser una guerrilla que combata, sino que sería un frente rural para desarrollar el entrenamiento de combatientes que operarían en otros territorios. Operarían en la provincia de Córdoba, operarían en Buenos Aires, en las ciudades, pero originalmente no se suponía que tenían que combatir desde el monte tucumano. Así se inicia la Compañía de Monte, y acá hay uno de los grandes debates, que es cuántos miembros tuvo la Compañía de Monte. En una época se hablaba de 300 combatientes, se hablaba de 600, y el ejército hablaba de que tenía miles. De hecho, varios autores apologistas de la última dictadura, o del terrorismo de Estado, al día de hoy todavía hablan de que la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez tenía miles de guerrilleros, lo cual era un despropósito. Si hubieran tenido miles de guerrilleros, Argentina hubiera sido Vietnam, pero de verdad hubiera sido Vietnam. Hoy en día, los autores especializados en el tema plantean que en el momento máximo es posible que el ERP haya tenido 150 combatientes en el monte tucumano. En el momento máximo, y eso no duró. La mayor parte del tiempo hubo alrededor de 100 y menos de 100. Es decir, el número reducido. Esto, creo que me olvidé de citarles el libro en el que estoy basando todo esto. Esto se puede leer en el libro Operativo Independencia, Geografías, Actores y Tramas, un libro que publicó en 2023 la Universidad Nacional de Tucumán y que cuenta con la participación de historiadores, periodistas, politólogos, antropólogos, antropólogos forenses, arqueólogos, miembros de organizaciones de derechos humanos, entre otros. Es una lista muy vasta de autores que analizan todos los aspectos de la Operativo Independencia en este libro, que tiene unas 500 páginas, 470 páginas, y que reconstruye todos los aspectos del operativo, todo. Trasfondo, doctrinas militares, entre ellos hay un artículo del colega, amigo Esteban Pontoriero, doctor en historia, experto en doctrinas de contrainsurgencia en Argentina. Es el que se ha dedicado a analizar esas cuestiones, incluso los decretos de aniquilamiento. Está la historia del PRTR, de la guerrilla de Monte, del Tucumanazo. Ese es el libro en el que nos basamos para analizar todo esto. Pensé que había dejado una diapositiva y se me pasó. Hoy en día sabemos que la mayor parte del tiempo no llegó a haber ni 100 combatientes en el monte tucumano y que en el momento máximo llegó a llevar 150. Pongamos eso en perspectiva con el despliegue de 6.000 soldados del ejército argentino. Es decir, si tomamos el número más alto del ERP, el ejército desplegó 40 soldados por cada guerrillero del ERP.
si el objetivo era combatir al PRT. Sin embargo, a pesar de que la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, presentada con uniformes, con fusiles FAL, algunos de sus combatientes entrenados en Cuba, pese a eso, Fidel Castro no quería apoyar porque consideraba que no era una decisión acertada desarrollar un foco guerrillero contra un gobierno peronista. Lo que va a ocurrir es que el desarrollo de los acontecimientos van a llevar a que esta compañía de monte, pensada como un espacio de entrenamiento, se convierta rápidamente en un espacio de combate contra las Fuerzas Armadas. Esto se debe a que la compañía fue detectada en mayo de 1975, apenas había conformado, por la inteligencia del ejército y de la Policía Federal. Dije 1975, perdón, mayo de 1974. Por entonces, el comandante de la Quinta Brigada de Infantería era el general Luciano Benjamín Menéndez. Esta es una figurita repetida de la historia de la última dictadura, lo vamos a retomar en otro momento, se los prometo. Luciano Benjamín Menéndez era general a cargo de la Quinta Brigada de Infantería y junto al jefe de la policía, Alberto Villar, despliega el aparato de inteligencia y descubren que hay un foco guerrillero en el monte tucumano. A partir de esto se proponen llevar adelante una serie de operaciones para la desactivación de esa guerrilla. Y se despliegan cientos de policías, llegan a ser miles en un momento, en Tucumán con el objetivo de encontrar y desactivar a la guerrilla. Perdón, no son todos policías, hay gendarmes, hay miembros del ejército, pero el accionar va a estar determinado por el jefe de la policía, Alberto Villar, nombrado por Perón, que estaba a cargo de una unidad conocida como los Centuriones. Alberto Villar había estudiado en la Escuela de las Américas técnicas de guerra de contrainsurgencia, se había entrenado en torturas y, dicho sea de paso, era uno de los cabecillas de la Triple A junto a José López Rega, la Alianza Anticomunista Argentina. Es decir, bajo órdenes de Alberto Villar, operaban las patotas de la Triple A que se dedicaban a secuestrar, torturar, asesinar personas, dirigentes de izquierda en general, peronista y no peronista. Así, la policía, la gendarmería, el ejército se proponen cercar a la guerrilla del monte en lo que se conoció como una acción de yunque y martillo. Contener alrededor, ¿no? Rodear a las fuerzas en el monte tucumano y avanzar con helicópteros y algunas incursiones para eliminar ese foco infeccioso en los términos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez va a evitar el contacto y se va a internar en el monte tucumano, evadiendo a las Fuerzas Armadas y de seguridad. De hecho, logran evadir, logran estar fuera de contacto y mantienen su existencia, escapando de Villar. Reorganizadas, se empiezan a proponer tomar la iniciativa. Se suponía que la compañía de monte no tenía que entrar en combate, pero no estaba rodeada, había sido detectada y ya no podía desarrollarse como un espacio de entrenamiento de combatientes. Es por eso que, frente a la presencia de la policía en el monte tucumano, se toma una decisión de impacto. Santucho, sin consultar esto, va a decidir que es hora de activar el frente rural como un frente guerrillero. Ahora, las Fuerzas Armadas, cuando se despliegan y las fuerzas de seguridad, ya empiezan a desarrollar los operativos que van a asignar a represión interna. Detenciones, todavía no secuestros, torturas y desapariciones, o al menos no en Tucumán, en Santiago del Estero ya se podía ver eso, pero ya en adelante palizas a los pobladores locales, abusos y ese tipo de cuestiones. Santucho en este contexto decide hacer una acción para presentar al mundo a la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Hasta entonces no tenía el nombre, no se presentaba el nombre a la población. No habían hecho operaciones armadas, solo llevaban adelante entrenamientos y ese tipo de cuestiones. Es así
que a finales de mayo de 1974, la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez toma la localidad de Acheral. La localidad de Acheral en Tucumán formaba parte de el sudoeste tucumano. Y en Acheral lo que hacen los combatientes del ERP es básicamente copar la localidad, hacer pintadas, detener a los miembros de la policía que fueron sorprendidos en una pequeña localidad y de repente aparecen decenas de guerrilleros, asaltar el banco, tomar armas, tomar algunos dineros, juntar a la población, lanzar una proclama presentando a la compañía y publicitan el lanzamiento del Frente Rural. Es así que dan a conocer la existencia de esta fuerza guerrillera con el objetivo de ser, a partir de ahora, una fuerza de combate en el monte tucumano. Dentro de lo que era el proyecto del PRTR, la idea, a partir de ahora, era que este Frente Rural tenía que llevar adelante una guerra popular prolongada que consideraba el PRTR, esto está desarrollado en el video sobre el PRTR, que llevaría una guerra revolucionaria regional. Ellos creían que eventualmente la burguesía argentina iba a necesitar la ayuda de Estados Unidos y que se tenían que preparar, como en Vietnam, para pelear también contra fuerzas estadounidenses. Estas no son las únicas acciones que lleva adelante la compañía de Monte. También van a llevar adelante secuestros de camiones de alimentos y ese tipo de cuestiones y su reparto a los pobladores, o incluso de camiones de azúcar y demás. Era una suerte de acciones al estilo Robin Hood que se suponía iban a generar el apoyo de la población local. Este proceso se da, ¿no?, todavía con Perón vivo, pero ya muy grande. Mientras tanto, empieza a aumentar la violencia política. Se da la expulsión de montoneros de la Plaza de Mayo, otros hablan de la retirada de montoneros de Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 1974, el accionar de los grupos parapoliciales de la AAA, esta emergencia, ¿no?, de una represión radicalizada, también con participación de las fuerzas de seguridad, también con comandos de inteligencia del ejército. Por ejemplo, empiezan a operar grupos clandestinos que pertenecen a la inteligencia del ejército en Tucumán, en Santiago del Estero, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. En Córdoba es el caso del Batallón Libertadores de América, que era una unidad de inteligencia que realizaba secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones. En Santiago del Estero tenemos un fenómeno con miembros del destacamento 142 de inteligencia, que es que por entonces llevan adelante de secuestros y torturas, y a veces desapariciones, en centros provisorios de detención. No usaban centros clandestinos, no tenían campos diseñados para eso, sino que utilizaban casas que pertenecían a los grupos de inteligencia, lugares improvisados, sótanos y ese tipo de cuestiones para desarrollar torturas. Y también un aumento en los atentados guerrilleros, que empiezan a desarrollarse ahora a una escala mayor en el 74. En ese marco, el 1 de julio de 1974, muere Juan Domingo Perón. Y la muerte de Juan Domingo Perón lleva a la sucesión. La vicepresidenta, María Estela Martínez, o Isabel, pasa a ejercer el gobierno. Perón se había convertido para muchos en la figura política que era capaz de sostener o pacificar la Argentina. Incluso las propias Fuerzas Armadas habían concluido que la pacificación de la Argentina, ¿no?, en medio de un ciclo de movilización y violencia guerrillera, solo sería posible con la figura de Perón. Y la muerte de Perón genera muchas controversias, muchas dudas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Isabel va a estar a la altura de las circunstancias? Tenemos que destacar acá que María Estela Martínez no era una política de carrera, pero era la esposa de Perón y había tenido un proceso de acompañamiento a lo largo de todos estos años. Pero la muerte de Perón va a llevar a que el secretario personal del matrimonio se convierta en una figura con muchísimo más peso. Y ya tenía mucho peso. José López Rega, a quien le tenemos que dedicar un video eventualmente, era comisario general de la Policía Federal. Había sido ascendido por decreto de Perón. Era el ministro de Bienestar Social y era también el secretario personal de Perón y de Isabel. Así que era un hombre de mucho peso.
Él es el líder de la Alianza Anticomunista Argentina y es una suerte de monje negro detrás del matrimonio Perón. Si bien López Rega ya tenía influencia cuando Perón estaba vivo, la muerte de la figura política más importante del país hace que su rol de brujo negro detrás del poder sea aún más determinante. A su vez, Isabel se va a apoyar en dirigentes del sindicalismo ortodoxo, en algunos empresarios, oficiales de inteligencia del peronismo históricos, militares retirados, pero también en algunos economistas más ortodoxos. Por ejemplo, vuelve a traer a Gómez Morales, que había sido el ministro de Economía del Plan de Estabilización de Perón en 1950, entre otros dirigentes. Mientras que López Rega busca su propia acumulación política independiente, llega a enfrentarse a los sindicatos e incluso a las Fuerzas Armadas. De hecho, esto va a llevar a que el gobierno tenga cada vez un carácter más sectario. Muchos de los acuerdos políticos que Perón había construido con otras fuerzas se rompen en la era de Isabel, haciendo que sea un gobierno mucho más aislado políticamente. En este marco de aumento de la violencia política, de de radicalización del conflicto, es que el PRT-ERP decide lanzar otra serie de acciones aprovechando la capacidad militar que tendría la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Es así que se proponen asaltar una fábrica militar en Villa María, en Córdoba. A su vez, es acá donde se produce la captura del mayor Larrabure, que va a estar detenido durante un año en una cárcel del pueblo del PRT-ERP y va a ser considerado por muchos como víctima de tortura por las condiciones terribles en las que tuvo que estar. Las cárceles del pueblo eran básicamente sótanos cerrados sin luz. Y llegó a tener una situación de salud terrible. El asalto a la fábrica militar de Villa María le permitió al ERP capturar montones de fusiles, explosivos, municiones, que tenían el objetivo de alimentar a la capacidad del frente de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. En este marco, el ERP se propone copar una unidad militar en Catamarca. Sin embargo, la acción fracasa porque el convoy de combatientes del ERP que se dirigía a copar esa base militar en Catamarca va a ser detectado por el ejército argentino y se va a producir un enfrentamiento. Estos combatientes se van a terminar refugiando en Capilla del Rosario y se van a rendir al quedarse sin municiones. ¿Pero qué ocurre? Cuando los guerrilleros se rinden, van a ser brutalmente masacrados por el ejército. Se calcula que unos 14 guerrilleros son masacrados a sangre fría, además de los que habían caído en combate y los heridos del ejército y la policía. Esta acción en la que se masacran a 14 guerrilleros a sangre fría, más los otros que habían caído, va a llevar a que el ERP decida tomar una represalia. Mario Roberto Santucho y la dirigencia del ERP deciden que van a llevar adelante el asesinato de 14 oficiales del ejército en represalia a la masacre de 14 guerrilleros. De esta manera, se inicia una campaña de represalia por la cual el ERP lleva adelante asesinatos vindicativos. Una práctica que era más propia de Montoneros que del ERP. Es decir, no es que el ERP no lo hiciera, pero Montoneros explotó mucho más ese recurso. Asesinan progresivamente a oficiales del ejército, hasta que se da la situación del capitán Viola. El capitán Viola estaba acusado de pertenecer a un grupo de inteligencia del ejército que lleva adelante secuestros, torturas, pero también la colocación de explosivos y atentados con bombas. Muchas veces se habla de las bombas de la guerrilla, pero cierto es que tanto la AAA como el ejército argentino realizaban atentados con bombas. Incluso durante la dictadura eran capaces de realizarse atentados con bombas entre ellos mismos.
Esto está desarrollado en el video que hicimos en este canal sobre la interna de la última dictadura, cuando incluso miembros de la Marina llegaron a colocarle explosivos a a los miembros del cuadro del gabinete económico de Videla, para que se hagan una idea. El punto es que durante el ataque y el asesinato del capitán Viola, se produce también la muerte de su hija de 3 años, que muere baleada en el tiroteo que se da entre los miembros del ERP y el capitán Viola. Esta muerte provoca un rechazo generalizado y al día de hoy es el caso que siempre se cita para condenar a la violencia guerrillera. Lo cierto es que en la historia del PRTERP este es un caso recontra aislado, no así como los cientos de niños incluso torturados y asesinados por la dictadura. Ahora, lo terrible de la muerte del capitán, no solo del capitán Viola, sino de su hija, lleva a que la propia dirigencia del PRTERP cancele su campaña de ajusticiamientos y la suspende. Hacen un comunicado en el que plantean que suspenden la idea de la represalia de asesinar a 14 oficiales. Sin embargo, para entonces habían asesinado en acciones de este estilo a 10 oficiales del ejército argentino. ¿Qué ocurre con la indignación que genera el asesinato de la hija del capitán Viola, además del propio capitán Viola? Que el clima va a favorecer lo que es el planeamiento del despliegue de las Fuerzas Armadas para eliminar al PRT-ERP. Para entonces, en septiembre de 1974, también Montoneros anuncia su paso a la clandestinidad. Hasta entonces, Montoneros, si bien realizaba algunas operaciones armadas, se había planteado la vida política pública, ¿no? Tenía una organización de masas, tenía brazo político, sindical, estudiantil, juvenil. Pero en septiembre del 74, Mario Eduardo Firmenich, líder de Montoneros, anuncia en conferencia que Montoneros va a volver a la clandestinidad y a la lucha armada. Que de ahora en adelante el aparato de superficie va a quedar expuesto, pero que el grueso de sus combatientes van a vivir en la clandestinidad, incluida su dirigencia, para combatir un gobierno que, aseguran, ha traicionado al peronismo. Desde el punto de vista de Montoneros, la designación de miembros de la derecha peronista y la dirigencia ortodoxa, el accionar de grupos parapoliciales y grupos de inteligencia del ejército contra militantes, planteaban que el gobierno de Isabel no era de Perón. Ellos, incluso una pintada que se hacía en esta época decía: Isabel no es Perón. Es así que Montoneros ahora inicia la lucha armada contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Una de las primeras acciones de esta época es el secuestro de los hermanos Born, que van a entregar el rescate récord del siglo XX, pero también el ajusticiamiento del jefe de la policía, Alberto Villar, que era a su vez uno de los principales líderes de la AAA. Un día Villar se sube a su yate en Tigre y su yate explota por una bomba que coloca Montoneros. Esta foto histórica de José López Rega, el máximo líder de la AAA, justamente se la toman durante el funeral de Alberto Villar, que era el otro gran líder de la AAA. En este clima de aumento de la violencia guerrillera y de los grupos parapoliciales, la violencia se normaliza. Pero también lo que empieza a ocurrir es que, para la opinión de muchos, la policía estaba siendo desbordada en su capacidad de combatir a la guerrilla. La policía igual no es la policía que nosotros conocemos. La policía tiene un aparato de inteligencia muy poderoso. Escuadrones de la policía funcionaban como escuadrones de la muerte bajo los centuriones o la AAA. Pero la policía estaba siendo desbordada. Incluso es una foto que perdí, pero yo la tenía y la usé alguna vez, pero no puedo encontrarla. Se llegaron a colocar sacos de arena con ametralladoras en las puertas de las comisarías frente a los copamientos o los ataques de la guerrilla. En ese marco
El 5 de febrero de 1975, hace 50 años, se firman los decretos de aniquilamiento. El primer decreto de aniquilamiento va a dar inicio al operativo Independencia y lleva la firma de María Estela Martínez de Perón, pero también de todo su gabinete, incluidos los ministros de Bienestar Social, los ministros de Economía, entre otros. Era una suerte de consenso general del aparato de gobierno de María Estela Martínez. Pero la firma principal es la de María Estela Martínez. En algún momento empezó a circular la idea de que Isabel no firmó esto en los últimos años por una confusión. Es que Isabel no firma el segundo decreto porque estaba de licencia, pero el primer decreto lo firma Isabel. El primer decreto, el 5 de febrero, que inicia el operativo Independencia, es firmado por Isabel. Literalmente el decreto dice: visto las actividades que elementos subversivos desarrollan en la provincia de Tucumán y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para su erradicación, la Presidenta de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, por eso la firma de todos los ministros, decreta. Artículo 1. El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Acá quiero citar al amigo Esteban Pontoriero, que tiene un artículo, él tiene muchos artículos. Esteban Pontoriero es experto en doctrinas militares y ha hecho su tesis doctoral sobre la represión militar en Argentina a partir del análisis de los documentos de la doctrina, pero también de los documentos secretos del ejército que durante mucho tiempo estuvieron ocultos. En un artículo que se llama Bajo el signo del exterminio, los decretos de aniquilamiento de la subversión y la doctrina contrainsurgente, lo que plantea es que en los años 70 el ejército ya había desarrollado su propia doctrina, conocida como la doctrina de la guerra antisubversiva, que no es una copia exacta de la doctrina estadounidense o de la doctrina francesa, sino que toma elementos de ambas y hace una adaptación propia. Pero a su vez lo que plantea es que el concepto de aniquilamiento, que es un concepto que originalmente significaba exterminio físico, tuvo otra acepción en algún momento, que era la acepción de eliminar la capacidad de combatir del enemigo, ¿no? Desactivar la capacidad de combatir del enemigo. El problema, dice, es que las intervenciones represivas progresivas del ejército en los años 70 habían llevado a que se consolide en este periodo el concepto de aniquilamiento que refiere al exterminio físico. Por ejemplo, en el decreto de octubre, entre otras cosas, ya hablaban de aniquilar el accionar de los elementos subversivos, pero en el decreto se incorporaba otras legislaciones, como por ejemplo, el reglamento RC 91 de operaciones contra elementos subversivos, que establecía que las operaciones se orientaban a detectar y eliminar la infraestructura de apoyo, aislar los elementos subversivos impidiendo o restringiendo al máximo su vinculación con el exterior, y desgastar y eliminar los elementos activos mediante acciones de hostigamiento que dicen que podrán llegar al aniquilamiento cuando consigan fijarlos. Es decir, en algún momento, cuando se consiga fijar a los elementos subversivos, puede llegar al aniquilamiento. Voy a citar. Vemos que el exterminio de aquellos adversarios definidos como enemigos subversivos era una tarea primordial. Por lo tanto, podemos decir que para un militar inmerso en el contexto de los años 70, el concepto de aniquilamiento definía toda acción violenta orientada a producir la muerte del oponente. De esta manera, el gobierno de Martínez de Perón contribuyó decisivamente al uso de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Paralelamente, el ejército condensó una serie de principios para guiar su accionar contra los opositores políticos. Las máximas autoridades militares habían decidido el exterminio del enemigo. Podemos afirmar que, desde el operativo Independencia, el concepto de aniquilamiento se convirtió en el eje central de las prácticas represivas.
No obstante, los militares en soledad no hubiesen podido imponer sus ideas y encarar la lucha antisubversiva se hubieran carecido del apoyo político que solo las máximas autoridades del gobierno le podían otorgar. En conclusión, hacia fines de 1975 se encontraban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el ejército a la cabeza luego de 1976. Leyes de emergencia y una serie de principios doctrinarios de guerra interna. Sin embargo, la historia de ambos elementos requiere pensar de una manera compleja el proceso que lleva al terrorismo de Estado. El momento 1975 se caracteriza por una serie de procesos de largo plazo, desarrollos doctrinarios, jurídicos, de imaginarios, de estructuras organizativas y de prácticas, que se unieron con otros de corta duración. Un diagnóstico de coyuntura basado en la perspectiva de la experiencia militar del bienio 1973-1975, usos, apropiaciones, prácticas represivas y una convocatoria presidencial a la lucha antisubversiva, amparada en una serie de decretos y un contexto de crisis política, económica o gubernamental. Esta confluencia dio lugar al surgimiento de un determinado fenómeno histórico, en este caso, la represión clandestina y su cara más brutal, que es el exterminio secreto. Por eso, como concluye el doctor Esteban Pontoriero, la doctrina de la guerra antisubversiva ya estaba conformando la idea de que aniquilamiento era exterminio, por más que la palabra aniquilamiento en otro contexto podía significar otra cosa. Ahora, lo interesante es que no solo se desplegaba a las Fuerzas Armadas, sino que la doctrina de la guerra antisubversiva consideraba que también había otros elementos para este tipo de conflicto. Porque la subversión no se definía como la guerrilla. La subversión, palabras de Jorge Rafael Videla, palabras del reglamento militar, es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que tiende al cambio o la alteración del sistema de valores de una sociedad para cambiarlos por uno basado en una escala de valores diferentes. No hacía falta ser violento para ser subversivo. No hacía falta ser ilegal para ser subversivo. En las propias palabras de la doctrina militar argentina. Por eso cuando dicen, ¿eran subversivos? Sí, un sindicalista podía ser subversivo. Artículo 2. El Ministerio del Interior pondrá a disposición y bajo control operacional del Comando del Ejército los efectivos y medios de la Policía Federal que les sean requeridos a través del Ministerio de Defensa, para su empleo en las operaciones a las que hace referencia el artículo 1. Esto quería decir que a partir de ahora, las fuerzas de seguridad iban a quedar bajo autoridad militar. Artículo 3. El Ministerio del Interior requerirá al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán que proporcione y coloque bajo control operacional el personal y los medios de la policía que les sean solicitados por el Ministerio de Defensa. ¿Qué quiere decir esto? La policía de la provincia de Tucumán queda a disposición también del Ministerio de Defensa. También el Ministerio de Defensa tiene la posibilidad, según el artículo 4, de utilizar a la Armada y a la Fuerza Aérea. Artículo 5. El Ministerio de Bienestar Social desarrollará en coordinación con el Ministerio de Defensa, es decir, el Comando General del Ejército, las operaciones de acción cívica que sean necesarias sobre la población afectada por las operaciones militares. Artículo 6. La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación desarrollarán, por indicación del Ministerio de Defensa, las operaciones de acción psicológica concurrentes que les sean requeridas. Artículo 7. El gasto que demanda el cumplimiento de la misión encomendada por el presente decreto hasta la suma de pesos 40 millones será incorporada a la jurisdicción. Las disposiciones del siguiente decreto rigen a partir de esta fecha. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hay tres elementos, según distintos autores, que componen la doctrina de la guerra antisubversiva empleada por la última dictadura. 1. La represión militar basada en la desaparición de personas. 2. La acción psicológica basada en el control ideológico de la población, la moralización del propio bando y la desmoralización del bando contrario.
Y 3. La acción cívica, basada justamente en normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana de la población y encuadrar a la población civil detrás de los intereses, generando también cambios en las mentalidades, en los corazones y en las prácticas económicas tendientes a disminuir el posible apoyo de la población a la subversión. Esos 3 elementos están presentes en el decreto de aniquilamiento. Los 3 elementos constitutivos de la guerra antisubversiva, como lo definían las Fuerzas Armadas, se presentan para ser aplicados plenamente en la provincia de Tucumán a partir de febrero de 1975. En muchas crónicas y en muchas publicaciones de los apologistas de la última dictadura o del operativo Independencia, encontramos una y otra vez que las Fuerzas Armadas perdieron a 45 hombres en la guerra que se desarrolló en el operativo Independencia. Posteriormente vamos a ver que este número está muy inflado. Pero antes quiero citar algo. En ese número se incluye a 2 cuerpos, 2 estados mayores de comandantes. Los comandantes de la 5ª Brigada de Infantería y los comandantes del 3er Cuerpo de Ejército, que tuvieron un accidente aéreo. En enero de 1975, ya cuando estaba desde diciembre presente a hacer el operativo Independencia, aunque todavía no se habían firmado los decretos, el Estado Mayor del 3er Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba y el Estado Mayor de la 5ª Brigada de Infantería con asiento en Tucumán, Salta y Jujuy, realizaron un vuelo de reconocimiento, transportaron a 2 estados mayores en el mismo avión, y tuvieron la particularidad de que chocaron contra una ladera del monte tucumano, por impericia del piloto. Esta acción fue criticada incluso por asesores militares y analistas posteriores. Y la peor parte de todo esto es que son presentados como víctimas, como caídos en el operativo Independencia, aunque esto no solo fue producto de la impericia militar, porque fue un accidente aéreo, sino que además ocurre antes del operativo Independencia. Y mueren 2 estados mayores del ejército. Eso fue en enero. Y es un dato chequeable y constatable. Y a partir de febrero, se inicia el operativo Independencia. El 5 de febrero se firma, no se le da nombre de operativo Independencia, ese nombre surge posteriormente, y el 9 de febrero llegan los primeros 1.600 soldados de la 5ª Brigada de Infantería que van a participar del despliegue de las operaciones tendientes a neutralizar y o aniquilar el accionar subversivo en la provincia de Tucumán. ¿Qué es lo interesante de esto? Estos primeros 1.600 soldados van a llegar a 6.000. A su vez, además de los 6.000 soldados, que van a pertenecer a distintas unidades militares, porque se utiliza un sistema de rotaciones, por el cual los soldados van a estar entre 45 y 60 días, se les suman fuerzas de seguridad y destacamentos de inteligencia. Así lo que se va a dar es la ocupación militar de la provincia de Tucumán. El puesto de comando táctico del operativo Independencia se instala en la escuelita de Famaillá, una escuela en proceso de construcción por entonces, que va a ser establecida como el puesto de mando del general Abdel Vilas, comandante del operativo Independencia hasta diciembre del 75, es decir, durante 9 meses. Y a su vez, el mismo 9 de febrero empieza a funcionar en la escuelita de Famaillá el primer centro clandestino de detención en el que se van a llevar adelante secuestros, torturas, interrogatorios, torturas, violaciones, desapariciones de personas, asesinatos y desapariciones de personas, y a su vez las primeras apropiaciones ilegales de menores. En la escuelita de Famaillá se registran los primeros 5 casos
de apropiaciones de hijos de mujeres embarazadas desaparecidas. Y esto se inicia en 1975, bajo un gobierno constitucional. Ahora, el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas también se hace a partir de lo que se conoce como la acción cívica, la acción psicológica, que buscaba encuadrar a la población de la mano de las Fuerzas Armadas. Es por eso que las Fuerzas Armadas forman parte de la presencia cotidiana. Desfiles marcados también por la defensa de los valores que representaban las Fuerzas Armadas, los principios de Dios, patria y familia. Literalmente se decía Dios, patria y familia. Además de esto, las Fuerzas Armadas también participan de trabajos cotidianos, entregas de alimentos. Lo que se buscaba era también marcar la presencia de las Fuerzas Armadas y apartar a la población de posibles simpatías con respecto a la subversión. Que eso no era solo la guerrilla, eran otras cosas. Por eso las Fuerzas Armadas tienen una presencia cotidiana. Un elemento tremendo de este proceso es justamente la responsabilidad que tiene el vicariato castrense. ¿Qué es el vicariato castrense? Bueno, el vicariato castrense es básicamente la rama de la Iglesia Católica de la que dependen los capellanes del ejército. ¿Quiénes son los capellanes? Básicamente los sacerdotes asignados a los militares. Lo que es terrible de esto no es solo que la Iglesia Católica haya acompañado este proceso, la jerarquía, sino que tuvimos presencia de miembros del clero en los centros clandestinos de detención durante el operativo Independencia, pero también acompañando el proceso mental de la tortura. En los propios documentos de los miembros de la Iglesia Católica encontramos cosas como esto. En el diario personal del obispo Bonamín, en diciembre del 75, escribía que había problemas de conciencia de los oficiales. Esos problemas de conciencia se referían a los efectos que tenía el desgaste y el estrés de torturar a otras personas. El capellán Joaquín Cucala Boix de la Quinta Brigada de Tucumán en una carta decía: estamos tratando por todos los medios que no decaiga el espíritu de los cuadros y la tropa. Usted conoce muy bien que nuestro ejército es cristiano de verdad. El vicariato también planteó el debate de esclarecer conciencias. Algunos de vosotros, esto es un documento oficial del vicariato, comenzando por los capellanes de la Quinta Brigada de Infantería y siguiendo con otros designados para turnarse en la asistencia pastoral de los que actúan en el Operativo Independencia, conocéis las nuevas exigencias planteadas al apostolado castrense en lo que puede llamarse campo de batalla. Las nuevas exigencias en lo que puede llamarse campo de batalla. ¿Qué querrá decir? Nuestra misión nos obliga a contribuir al mejoramiento y la formación moral del personal de las Fuerzas Armadas. De hecho, posteriormente las fuerzas de tareas van a decir que las fuerzas de los capellanes estaban siendo muy eficientes. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que las nuevas exigencias de lo que se llamaba campo de batalla era, por ejemplo, estar presentes en los centros clandestinos de detención, donde se torturaban y desaparecían personas. Otro caso es muy interesante de Adolfo Tórtolo, vicario castrense, que registraba el problema, ¿no? Y buscaba aunar criterios, ¿no? Problemas de Tucumán respecto a torturas y prisioneros. Y dice, otro argumento. Si según Santo Tomás de Aquino es lícita la pena de muerte, bueno, la tortura es menos que la muerte. Nuestros capellanes necesitan aunar criterios. Es decir, los miembros del vicariato castrense no solo tuvieron participación
estuvieron presentes físicamente, no solo acompañaron el proceso de los problemas de conciencia, sino que legitimaron la tortura desde... Opa, acá hubo un problema con la silla. Desde bases teológicas para que los militares no tengan problema de conciencia por torturar. Así, el vicariato castrense acompañó el proceso del operativo Independencia. Ahora, el despliegue de las Fuerzas Armadas también representaba muchas cosas para la población. Por ejemplo, en los pueblos en los que se desplegó el ejército y tuvo presencia permanente, la población se veía obligada a trabajar para las Fuerzas Armadas. No es una manera de decir. Y trabajar no quiere decir recibir paga. Por ejemplo, es el caso de la familia que vivía enfrente de la escuelita de Familla. Su casa pasó a ser un comedor para las Fuerzas Armadas, pero sin recibir pagas. Las Fuerzas Armadas presentaban la idea de que la población debía contribuir al esfuerzo que estaba haciendo el ejército para salvar a la patria. Y es por eso que exigían alimentos, exigían que se les pague, que se los aloje y ese tipo de cuestiones. También, ojo, también el ejército, no estoy haciendo apología, nada, solo estoy presentando lo que pasaba. Llevaba adelante tareas que tendían a tratar de fortalecer el vínculo con la población. En otros lugares, más lejos del teatro de guerra teatralizado, ¿no? Del monte, el ejército repartía alimentos, hacía obras públicas y ese tipo de cuestiones. Un elemento de la ocupación militar que se destaca es el de la violencia hacia las mujeres. Y no hablamos de las violaciones en los centros clandestinos. Pues yo digo esto y capaz que ustedes pensarán algo que estuvo muy presente en todo el proceso de lo que se conoce como el terrorismo de Estado, que es que en los centros clandestinos de detención las mujeres eran violadas. Hombres también pueden ser violados. Sino que la presencia de la ocupación militar llevó a todo tipo de abusos. Funcionaron como un ejército de ocupación. Golpeaban pobladores, saqueaban, robaban, pero además violaban mujeres. Muchas mujeres pobres de las zonas rurales de Tucumán eran violadas. Imagínense esto, tenés un montón de hombres jóvenes armados con autoridad en el territorio. Se encontraron grafitis incluso que representaban, incluso pintadas que decían cosas como acá está la brigada que viene a pinchar a todas las tucumanas y cosas por el estilo. Encontramos muchos casos de hijos ilegítimos producto de violaciones. Se calculan al menos 50 en este periodo. Pero la violación y los abusos sexuales fueron muy comunes por parte de la tropa hacia las mujeres de las zonas rurales y pobres de Tucumán. Pero también la experiencia de ser movilizado al monte tucumano también fue una experiencia que tuvo un sentido productivo, dicen algunos autores. ¿En qué sentido productivo? En que produjo una nueva conciencia y un nuevo espíritu de corps, ¿no? Un nuevo espíritu de cuerpo. Ser desplegados en el monte tucumano formó parte de una experiencia colectiva. Los miles de conscriptos que fueron a Tucumán fueron a un territorio adverso, altas temperaturas, un teatro de operaciones, ¿no? Un espacio para el despliegue que tenía sus dificultades. El calor, las enfermedades, tenían que recibir vacunas, los animales, los insectos. También tenían que participar de trabajos cotidianos, patrullas, de desgaste. Muchas veces estas acciones tendían a democratizar. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, los oficiales se veían obligados a cumplir tareas que eran propias de los soldados y a veces de la mano de sus propios subordinados. Otra cosa que aparece constantemente es que había que realizar trabajos, construir barracas, allanar, patrullar, y esto producía una subjetividad en los soldados que era coherente con el concepto de estar viviendo una guerra. Vos estabas constantemente en el monte frente a un enemigo que se te presentaba omnipresente, porque
la doctrina militar planteaba que la subversión estaba en todos lados. Entonces siempre había que estar en guardia, siempre había que estar protegido, siempre tenías que estar acompañado de tus compañeros. Largas patrullas, trabajos conjuntos, forjaron un espíritu de camaradería y el trabajo rotativo hacía que todos pudieran tener experiencia en estos controles y demás. Es así que la experiencia de los conscriptos llevaba a apropiar esta dimensión de la guerra contra la subversión. Porque todos formaban parte de esa guerra. Estaban ahí compartiendo comidas, tiempo, compartiendo trabajos. Ahora, este evento definitorio que aparece muy presente en la memoria de los conscriptos, el hecho de haber ido a Tucumán, la particularidad de que los exponía a muy pocos combates. Era una guerra en la que no había combates, porque realmente no era una guerra propiamente. ¿No? Estaba muy lejos de ser una guerra civil lo que ocurría en Argentina. Esto se debe a que 6.000 soldados fueron desplegados para combatir a un grupo de guerrilleros que en el máximo momento pudo haber tenido 100. Y que estaban dispersos. Y tampoco se los enviaba directamente a combatirlos. Las operaciones se localizaban en los pueblos que rodeaban el monte tucumano, cerca de los ingenios. Los encuentros con la guerrilla eran casuales. No se buscó ir directamente a eliminar a la guerrilla. No, más bien se cuadriculaba el territorio, se hacían patrullajes, rastrillajes. Era muy poco común que un conscripto en el monte tucumano viera un combate real. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que muchos conscriptos que tenían apellidos judíos, que venían de Tucumán propiamente, que venían de algunos de los pueblos del teatro de operaciones, eran considerados sospechosos. Y hubo muchos casos de estaqueamientos, de torturas, de golpizas y también asesinatos y desaparición de conscriptos. Se calcula que alrededor de 25 conscriptos fueron desaparecidos durante el operativo Independencia. Acuérdense de ese número de 25 conscriptos desaparecidos porque es importante para un balance posterior. Pero el operativo Independencia permitía apropiar esta noción de estar en una guerra, de formar parte del ejército, del enemigo omnipresente, de camaradería, que permitía tratar de homogeneizar el pensamiento de los conscriptos movilizados, pero del conjunto de las unidades militares del país, dado que iban rotando, ¿no?, en su despliegue en el monte tucumano. Dijimos que tiene la particularidad de esta guerra de que no había muchos combates. Y sin embargo, lo que sí había eran muchos periodistas. La acción psicológica, como vimos, que planteaban los propios decretos, implicaban, ¿no?, disponer del aparato comunicacional del gobierno para mostrar cómo se combatía en el monte tucumano. Pero también de movilizar a medios de comunicación tendientes a presentar esta idea de que había una guerra. Los principales medios de comunicación del país llevaron adelante reportajes, llevaron corresponsales de guerra y presentaron de manera magnificada, ¿no?, el escenario de guerra que tenía lugar en Tucumán, comparándolo con un Vietnam. Y vamos a ver que literalmente lo comparaban con Vietnam. Por ejemplo, la revista Gente, ¿no?, en esta portada que mostramos antes. En Tucumán, en el frente, en plena guerra, ¿no? Una de las particularidades de esta narrativa, ¿no?, iniciaron un vasto operativo antiguerrillero en Tucumán. Una de las particularidades de todas estas fotos, de todas estas imágenes de guerra que se nos presentan, es que se hablaba del enemigo subversivo omnipresente, que estaba en todos lados, de la guerra, pero lo que no podían mostrar los periodistas, los corresponsales de guerra, eran imágenes de combate. Una guerra sin combates. Una guerra en la que no había enfrentamientos. Eran muy limitados los que había, eran muy reducidos, casuales y aislados. Entonces, la particularidad de esto es que enviaban corresponsales de guerra
que podían retratar despliegues, patrullas, rastrillajes, no podían registrar combates. No había combates. Y tampoco iban a registrar torturas, ni detenciones clandestinas. El otro punto interesante es que por entonces todos los suplementos, todos los diarios, entre ellos el diario Clarín, hay un artículo en este libro sobre el ensayo comunicacional del diario Clarín sobre cómo sería el desarrollo, es que teníamos mapas en donde se mostraban con gráficos el despliegue de las fuerzas, los puntos de combate, que eran iguales a los gráficos que se utilizaban en esa época para mostrar la guerra de Vietnam, el conflicto en Camboya o incluso en Chipre. Entonces teníamos estos gráficos de los movimientos de tropas y de repente veíamos lo que pasaba en Camboya, en Vietnam. Esto permitía concluir que era parte de una misma historia, una suerte de guerra global contra el comunismo. Lo que pasaba en nuestro propio Tucumán era parte de una historia mayor. Y el otro es que contribuyeron también a divulgar la noción, ¿no?, de guerra, pero también la versión de las Fuerzas Armadas. Oficial, la guerrilla tuvo 350 bajas en Tucumán. Era un poco difícil que tengan 350 bajas, porque había menos de 150 guerrilleros en el monte tucumano. Pero estas cosas aparecían. Lo interesante es que tampoco aparecían los muertos. No había fotos de las 350 bajas. No había cadáveres para mostrar de esos supuestos enfrentamientos. El otro tema, que puede ser anecdótico o no, es que Clarín tuvo como corresponsal a un joven periodista, que incluso fue invitado por Bussi, y se llamaba Joaquín Morales Solá. El porqué de un oficial en actividad, única provincia con una amplia zona de operaciones militares, su pensamiento. Una entrevista, el pensamiento de Bussi, según Joaquín Morales Solá. La cara, que no aparecía documentada en este proceso, era justamente la cara de los centros clandestinos de detención, donde llevaban adelante constantemente estas acciones, estas operaciones. Ahí no había corresponsales. Esta era la cara oculta. La cara teatralizada era patrullas, helicópteros, despliegues, una y otra vez. Pero el combate real estaba en otro lado. Estaban en esos centros clandestinos. Estos centros clandestinos se alimentaban no de la población del monte, que en realidad la mayor parte de los guerrilleros fueron asesinados y en todo caso capturados en circunstancias más reducidas. De los miles de seres humanos que poblaron los campos de los centros clandestinos de detención, los encontramos en el espacio de los pueblos azucareros, de los pueblos que rodaban al monte, o incluso en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde ahí se realizaban detenciones de estudiantes, de militantes, de obreros, de universitarios, de población, familiares y demás. Esos eran los operativos principales, como el propio diario de Actel Vilas señalaba. Pero, ¿dónde están los combates? Porque si uno va a la memoria construida por el ejército, aparecen combates en el monte tucumano. Y hubo. Pero eran más bien escaramuzas, no llegaban a ser combates. Y hubo otros combates que son más controversiales. Por ejemplo, el combate de Potrero Negro, en el que cayeron el subteniente Rodolfo Hernán Verdina y el soldado Ismael Maldonado. Acá vamos a poner muchísimas comillas. Un combate que tuvo lugar el 5 de septiembre de 1975, en el que cayeron 2 combatientes del ejército. Hubo algunos combates muy localizados. Dado que el ejército no entró al monte tucumano a aniquilar al ERP, a exterminarlo físicamente ahí, más bien lo que ocurrió
es que los combates fueron el producto de encuentros casuales con la guerrilla. Cuando la guerrilla salía, cuando intentaba salir, abandonar el foco, o cuando se cruzaban emboscadas, se cruzaban grupos en emboscadas. Ahora, hay combates que son reales y a su vez están ficcionados. Uno de ellos es el combate de Manchalá. Esta fue una escaramuza entre una patrulla del ejército compuesta por 14 soldados y un grupo de combatientes del ERP, en el que hubo algunos heridos de parte del ejército y un muerto del ERP. Pero el ejército presentó una versión según la cual 11 soldados y 2 oficiales, 13 combatientes, pelearon contra 100 guerrilleros del ERP. En uno de los racontos se habla de 143 guerrilleros que fueron frenados por un destacamento de soldados. Y hubo un guerrillero muerto. En un enfrentamiento en el que supuestamente había 140 guerrilleros contra 14 soldados, hubo un solo guerrillero muerto. Es increíble cómo pueden retirarse a pesar de ser 140 y superando 10-1 al enemigo. Es porque no había 140 guerrilleros. Y esto fue una emboscada o un choque casual entre dos tropas, en la que hubo un muerto, pero fue presentado como el heroico combate de Manchalá. E incluso las Fuerzas Armadas levantaron un monumento en 1977, si no me equivoco, que después fue removido y que después fue vuelto a montar durante el gobierno de Mauricio Macri, en un proceso de revisionismo. El combate es real, pero la versión del ejército es una versión falaz. No hubo un enfrentamiento masivo, hubo soldados heridos, no hubo ningún muerto, hubo un muerto guerrillero. Pero ¿cómo una fuerza de 140 guerrilleros podía retirarse, ¿no?, tras haber perdido a un solo guerrillero? El combate que sí es real y sí lo podemos considerar un combate como tal es el combate de Acheral. El combate de Acheral se da cuando se estaba desplegando un contingente del ERP que buscaba abandonar el monte tucumano. Y fue sorprendido por helicópteros y un destacamento del ejército argentino. Esos helicópteros rodearon junto a los soldados al destacamento del ERP y lo ametrallaron, le lanzaron cohetes y destruyeron totalmente esa unidad, dejando un saldo de 14 guerrilleros muertos, otros hablan de 15. Ese fue un combate real en el que hubo algunas bajas del ejército, en el enfrentamiento en el que se usaron helicópteros, pero ni siquiera son como los principales combates de la guerrilla que hubo con la guerrilla en esta época. Pero con helicópteros, con misiles, con ametralladoras para matar a un grupo de 14 guerrilleros. Pero sí, ese fue un combate real, fue el combate de Acheral, tuvo lugar el 10 de octubre de 1975. Pero el combate de Potrero Negro, en el que murieron el subteniente Rodolfo Hernán Verdina y el soldado Ismael Maldonado, es más controversial. Porque en realidad no fue un combate. No murieron así. No murieron combatiendo contra el ERP. No murieron peleando contra el enemigo subversivo. 5 de septiembre. La muerte del subteniente. Esto es un artículo que se llama La guerra que no tuvo héroes. La muerte del subteniente Hernán Verdina fue un episodio profundamente difundido y utilizado por la acción psicológica del ejército. Se informó que cayó junto a un soldado conscripto, Maldonado, en un enfrentamiento con los guerrilleros en la zona de Potrero Negro. Se exaltó su valentía y el coraje del soldado que lo habría acompañado en una intrépida carrera hacia donde estaba el enemigo agazapado. Murió el soldado Maldonado y resultó gravemente herido el subteniente Verdina, quien falleció horas más tarde en el Hospital Militar de Tucumán.
Vilas difundió un comunicado sobre el hecho y la carta que un oficial envió a la madre del subteniente, con una asombrosa cantidad de detalles del enfrentamiento. La carta llega a puntualizar que la bala que mató al oficial era un tipo de arma que no usaban las fuerzas legales. En realidad, Verdina y el soldado Maldonado fueron víctimas de las balas de integrantes de su propia patrulla. La primera información sobre el tema fue brindada por el médico que los operó, quien contó que fue apremiado por el propio Vilas, quien, tras rogarle que le salvara la vida, le confesó que Verdina había sido herido por un camarada. En años recientes, pobladores de la zona contaron que se trató de un hecho confuso, un tiroteo entre los propios militares. Incluso deslizaron que Verdina fue baleado por un oficial con quien había tenido enfrentamientos. Un soldado conscripto contó cómo eran esos tiroteos en los que se balearon los integrantes de 2 patrullas del ejército. Son terribles los tiroteos en el monte. Por la vegetación no se ve prácticamente nada y uno dispara sin saber a dónde. Ese combate no existió. Se balearon entre sí. Porque había demasiados soldados desplegados en un territorio confuso, patrullando, dando vueltas entre sí. Otro combate de estas características es el combate de Arroyo Fronteritas, que tuvo lugar el 24 de octubre de 1975. Allí caen un oficial, el subteniente Diego Barceló, y 2 soldados del ejército argentino. Otro héroe muerto en combate fue el subteniente Diego Barceló. La información oficial aseveró que cayó junto a 2 soldados en un combate en las zonas de las Mesadas. El comunicado fue escueto, sin detalles. Barceló era un oficial conocido por su crueldad en la ciudad de Bellavista, donde al frente de un pelotón sembró el terror entre los trabajadores del ingenio del lugar. Un sobreviviente contó la metodología usada por el oficial y sus camaradas en los allanamientos a las viviendas obreras, por lo que lo llamaban el tristemente célebre teniente Barceló. Un conscripto contó las circunstancias en las que murieron Barceló y sus soldados. Fue un choque entre 2 secciones del ejército que se tirotearon entre ellas cuando creían estar peleando con guerrilleros. El tiroteo de esa noche fue bravísimo. Habrá durado como 45 minutos. En ese tiroteo murieron los soldados Moya y Vizcarra y el subteniente Barceló, que era mi jefe. Después de un rato de tirotearnos, llegó un teniente. Pidió señal de reconocimiento, es decir, la señal, el grito que uno da para reconocer a las fuerzas del otro lado. Y resulta que los del otro lado no eran subversivos, sino un grupo del ejército que se había perdido en el monte y se había metido en nuestra jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que este combate que se publicitó sobre héroes fue en realidad un choque entre patrullas del ejército que terminó con 3 militares muertos y que después le achacaron a la subversión. Algo que sí fue real fue la Operación Gardel de Montoneros. El 28 de agosto de 1975, en el marco de una serie de operaciones militares a gran escala de Montoneros, Noeller, Montoneros, hizo explotar un avión Hércules en la pista de aterrizaje, asesinando a 6 miembros de las Fuerzas Armadas e hiriendo a decenas que iban a combatir al monte Tucumán. La voladura de un Hércules, fue la única voladura de un avión que ocurrió durante el Operativo Independencia. Y no fue fue Montoneros. Los otros, si bien hubo helicópteros dañados, un helicóptero dañado en el combate a Cheral, los otros fueron todos accidentes aéreos. Algunos reportados después como muertos en la guerra, pero fueron accidentes aéreos de las propias Fuerzas Armadas. Sobre la cuestión de las muertes, un artículo llamado La guerra que no tuvo héroes
Dice: el ejército dijo que durante la operación cayeron 45 de sus efectivos, entre oficiales y suboficiales y soldados. Todo es una patraña. La mayoría de esos muertos no murieron en enfrentamientos con los guerrilleros, y una gran cantidad falleció antes del 9 de febrero. De los 45 de la lista del ejército, 22 eran oficiales, el resto suboficiales y soldados. De esos 22 oficiales, 16 oficiales murieron en accidentes aéreos. Fueron víctimas de caídas de aviones y helicópteros por impericia de sus pilotos, o fallas técnicas de las máquinas. Más aún, 12 de esos 16 fallecieron el 5 de enero de 1975, un mes y 4 días antes de comenzar la operación, al estrellarse contra una montaña el avión con el que realizaban un reconocimiento. Entre los 6 restantes de esos 22 figura el capitán Viola, que fue asesinado por un comando guerrillero el 1 de septiembre de 1974, más de 2 meses antes del inicio de la operación. También engrosa esa lista un soldado conscripto que figura como subteniente, cuando en realidad era un médico recién recibido, incorporado ese año en virtud de haber hecho un uso de una prórroga que regía para estudiantes universitarios. Es decir, tenía la conscripción, tenía que ir a cumplir el servicio, pero no podía, era médico recibido y por eso lo anotaron como ejército. 2 subtenientes, Verdina y Barceló, figuran como caídos en combate, y hay evidencias y pruebas de que ambos murieron víctimas de disparos de sus camaradas en choques producidos en la espesura del monte. Otro oficial, Mundani, declarado héroe, murió al estallarle en sus manos un explosivo que él mismo se encontraba manipulando. El quinto de esos 6, García, murió en confusas circunstancias, supuestamente en un control de una ruta en una zona alejada del teatro de operaciones. No sabemos de qué murió. Solo queda el último y 6º oficial muerto en lo que pomposamente llamaron Combate de Pueblo Viejo. Se trata del teniente primero de comando Héctor Cáceres, ascendido post-mortem a capitán. Varios años después de lo ocurrido del episodio, un jefe de comandos, instructor de Cáceres, realizó una crítica que permite suponer que fue baleado por sus propios camaradas. 2 oficiales, Cáceres y Verdina, un oficial, Moya, y un soldado, Maldonado, fueron inmortalizados por Bussi, que bautizó con sus nombres los 4 pueblos que inventó, en aplicación de los conocimientos sobre aldeas estratégicas que aprendió en Vietnam. Además de esto, hay un caso terrible, que es el del subteniente Toledo Pimentel, que fue asesinado en un operativo de inteligencia no sé si lo quiero leer, pero bueno. Se pudo establecer la verdad. Un ex compañero de Toledo Pimentel le informaba... No, es muy largo. Bueno, básicamente, esto lo pueden encontrar en un artículo que se llama La guerra que no tuvo héroes, de Marcos Taire. Pimentel y otro conscripto llamado Carlos Alberto Flicker fueron asesinados por miembros de un destacamento de inteligencia. Así. Y pasados como muertos por la guerrilla. Hasta inventaron combates para presentar la idea de que esto era una guerra. Y es posible que muchos de estos casos, que hoy en día sabemos que son falsos, en estos días los veamos siendo homenajeados como muertos en la guerra contra la subversión y ese tipo de cuestiones, o héroes, cuando en realidad murieron por la propia impericia de las Fuerzas Armadas. Y si tomamos el número de los 25 conscriptos desaparecidos por el ejército desapareció más conscriptos que los muertos por la guerrilla. Y la mayoría de los muertos de todo el operativo Independencia no fueron en combate, fueron producto de fallas de las propias Fuerzas Armadas. En este mismo ciclo hay que señalar que el combate de Acheral
y el exterminio de otra patrulla del ERP el mismo mes de octubre marcan la decadencia y la destrucción de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Hace octubre la compañía estaba desarticulada y se produjo la evacuación de los últimos combatientes. Otros tantos fueron exterminados por el ejército en estos choques principales, como el de Acheral, y otro que lleva el nombre de una localidad que ahora no puedo recordar, pero vamos a buscarlo, si ya queda asentado y está completo, que es el combate de... acá. Para descomprimir la situación de cerco del resto de la compañía de Monte, el ERP decide abrir en el mes de febrero un nuevo frente rural en la zona del dique del Cadillal, al norte de San Miguel de Tucumán. El grupo designado para ello está integrado, entre otros, por Leandro Fote, un destacado dirigente del PRT, con trayectoria gremial en el Sindicato de Obreros del Ingenio San José y en la FOTIA, cuya conducción llegó a integrar años antes. El grupo del Cadillal fue descubierto casualmente por los militares y exterminado. Sobrevivieron solo Leandro Fote, Humberto Pedregosa y otros 2 militantes tras una huelga cinematográfica. Una integrante capturada en la zona fue presentada por Bussi como una arrepentida en una conferencia de prensa difundida en todo el país el 22 de marzo. El resto de los miembros básicamente protagonizaron la disolución de la compañía a fines de 1975. Pero la operativa Independencia siguió. Y de eso vamos a hablar ahora. Para octubre del 75, entonces la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez estaba siendo articulada. Pero por entonces, el gobierno de María Estela Martínez atravesó una crisis muy profunda. Los planes económicos fracasados, como el Rodrigazo, que supuso un ajuste desmesurado en precios de combustibles, gas y electricidad, llevaron a un ciclo de protestas masivas que también fueron conocidas como el Rodrigazo. La primera huelga general realizada contra un gobierno peronista que tuvo lugar en junio, huelga general realizada por el sindicalismo peronista contra un gobierno peronista, pero también en ese momento existían las comisiones interfabriles y lo que se conoce como la rebelión de las bases, un fenómeno de movilización sindical desde abajo protagonizada por militantes de base de sindicatos peronistas, pero también de extracción de trotskista, comunista, guevarista o del peronismo revolucionario. Es muy interesante esto en algún momento. Este año van a ser 50 años, también haremos un video sobre eso. Se produjeron tomas de plantas, movilizaciones, y había una pintada que decía: queremos las cabezas de las Tiri, Rodrigo y López Rega por traidores al movimiento obrero. WOM de Vicente López. En ese marco, por ejemplo, encontramos una y otra vez tenemos cosas como que estaba por reaccionar en vivo un boludo, pero no lo voy a hacer. Tenemos cosas como que, por ejemplo, se produce la renuncia de Celestino Rodrigo. Acá tenemos un enfrentamiento masivo entre el sector de López Rega y el sindicalismo peronista. López Rega termina siendo enviado a una misión diplomática al exterior y desaparece de la vida política. Después va a vivir en Miami. Y estaba siendo extraditado a Argentina cuando muere antes de ser enjuiciado, pero eso es una historia larga. Pero López Rega se va del país. Isabel está cada vez más sola. En octubre se toma un descanso, una licencia de sus funciones, y dado que Isabel era la vicepresidenta, no tenía vicepresidente, así que asume el vicepresidente provisional, que era el presidente provisional del Senado, Ítalo Luder. En este marco, ya Jorge Rafael Videla es el comandante en jefe del ejército. Y Macera ya había sido designado por Perón al mando de la Armada. Esto está desarrollado en el video que hicimos sobre la interna de la última dictadura. Pero Macera era considerado un
almirante no gorila. De hecho, era considerado el más cercano posible. Uno lo puede encontrar en, por ejemplo, en las críticas que hace el modelo económico de Martínez de Oz y de Videla. Macera cuestionaba el culto al dios dinero y proponía un estado presente. Era como si quisiera ser el próximo Perón, para algunos. El último en incorporarse del triunvirato es Agosti, que se va a incorporar al mando de las tres fuerzas, ¿no? Va a ser el comandante de la Fuerza Aérea, a partir de lo que es un levantamiento de la Fuerza Aérea en la base de Morón. Ahí Videla es enviado a negociar y llega a un acuerdo que permite el ascenso de Agosti, comandante jefe de la Fuerza Aérea, formándose el triunvirato de aquellos que realizarán el golpe. En el marco de la licencia de María Estela Martínez, en octubre del 75, Montoneros realiza una de sus mayores operaciones armadas, que es el ataque al regimiento de infantería de monte número 29 de Formosa. Esa acción va a ser sumamente sangrienta, mueren cerca de 30 personas en el enfrentamiento, porque mueren numerosos guerrilleros, pero también numerosos conscriptos y oficiales del ejército. Montoneros presentó la acción como una victoria del ejército montonero, pero fue repudiada por el conjunto del arco político que no formaba Montoneros, incluso por organizaciones y partidos de izquierda y por la mayor parte de la opinión popular. En el marco del ataque de Montoneros al regimiento número 29 y bajo la presidencia provisional de Ítalo Luder, se firma el segundo decreto de aniquilamiento. Visto los decretos número 2770 y 2771 al día de la fecha y la necesidad de arreglar la intervención de las Fuerzas Armadas en la ejecución de operaciones militares y de seguridad a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país, por ello el presidente provisorio del Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo en Acuerdo General de Ministros, decreta: artículo 1. Las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. ¿Qué ocurre entonces con el segundo decreto? Que a partir de octubre del 75 las Fuerzas Armadas están facultadas para aniquilar el accionar subversivo en todo el territorio. Y siguiendo la línea de investigación de Esteban Pontoriero, en este periodo ya los reglamentos militares planteaban que aniquilar era el exterminio físico del enemigo. En este marco, en diciembre de 1975, es relevado de su cargo como comandante en jefe del operativo Independencia el general Agdel Vilas, y va a ser reemplazado por el general Antonio Domingo Bussi. Antonio Domingo Bussi. Domingo Antonio Bussi. Antonio Domingo Bussi o Domingo Antonio Bussi. Vacío. Un segundo. Un segundo. Antonio Domingo Bussi. Antonio Domingo. Antonio Domingo Bussi pasa a ser comandante en jefe del operativo Independencia en diciembre de 1975. Y cuando asume, en sus propias palabras dice que viene a llevar adelante las últimas acciones de la guerra contra la subversión, porque estaba desarticulado el ERP, ya no estaba funcionando, ya no existía el foco guerrillero. Entonces la pregunta es, ¿por qué el operativo Independencia va a seguir hasta 1977 si la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez ya no existía? ¿Por qué? Y la respuesta está en que la subversión en la doctrina militar era otra cosa. La subversión, vamos a volver a citar, la doctrina militar es toda forma de acción clandestina o abierta
insidiosa o violenta tendiente a alterar o modificar la forma de vida de una sociedad para cambiarla por otra basada en una escala de valores diferentes. Palabras de Jorge Rafael Videla, manuales y doctrina militar. Entonces eso incluía militantes, obreros, estudiantes, disidencias sexuales y religiosas, incluía sacerdotes tercermundistas, incluía periodistas, abogados de derechos humanos, incluía cualquiera que pueda abarcar ese tipo de acciones. En ese marco, en diciembre, algunos de los últimos sobrevivientes de la compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, va a llevar adelante lo que es el ataque al batallón de Arsenales Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo. Esta es la mayor operación armada del PRTR y la última como tal, a gran escala, que va a consistir en el asalto, según algunos cálculos, por más de 100 guerrilleros, algunos hablan de hasta 300, del batallón de Arsenales Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo. Este tema requiere un video completo que algún día lo vamos a hacer. Solo un video dedicado. Pero está más explicado en el último video que vimos. Del video sobre el PRTR que hicimos en este canal. En este marco, el ERP pierde un número enorme de combatientes. Debido, entre otras cosas, a que el ERP estaba infiltrado. Habían capturado a un guerrillero y bajo presiones de torturar y desaparecer a sus familiares, delató el accionar. Santucho quiso seguir de todas formas y el ataque fue un desastre. A pesar de la capacidad desplegada y el combate, esta fue la mayor batalla de la historia de enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército argentino, fue desastroso. Y se calcula que murieron entre 70 y 100 miembros del ERP en no solo el combate, sino en la persecución posterior y las acciones de limpieza que se hicieron en los barrios. En este marco, Videla en Tucumán dice que hay que tomar conciencia de la gravedad de la hora, hablando de la pasividad cómplice de Isabel frente a la guerra contra la subversión. Y el 24 de marzo de 1976, Agosti, Videla y Macera derrocan a Isabel, las tres fuerzas armadas la recluyen, pasa a ser presa política de la última dictadura durante los siguientes años, antes de exiliarse en España, y se establece la última dictadura del proceso de reorganización nacional. Ahora, sin ninguna ambigüedad discursiva, sin ninguna limitación, ese modelo represivo que se había ensayado primero en Tucumán se va a ampliar plenamente a todo el territorio nacional. Porque, como dice el comunicado número 1, la Junta de Comandantes informa a la población que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Uno de los elementos centrales del paso del gobierno de Isabel a la última dictadura es que ahora Antonio Domingo Bussi va a asumir como gobernador de facto de la provincia de Tucumán. Es el único de los comandantes de ejército de la dictadura que ejerce al mismo tiempo el mando militar y el mando político de facto sobre una provincia. Va a ser el último el único que lo va a hacer. Y a su vez va a ser de todos el comandante que más recursos recibe teniendo en cuenta el presupuesto de su provincia. Así que Domingo Antonio Bussi ahora lleva adelante a gran escala ese modelo, no solo de represión, sino también de acción psicológica y acción cívica. Esto va a incluir la fundación de pueblos diseñados para reproducir un modelo de sociedad acorde al proyecto de la dictadura, incluso expulsando, golpeando o abusando de la población local, movilizando forzosamente pobladores para poblar esos pueblos,
a los que se les construyen viviendas y todo eso, y poniéndole los nombres de héroes caídos en el operativo Independencia. Algunos de ellos, como hemos mencionado, de esos héroes a los que les dan pueblo, a cuyos pueblos les ponen el nombre, ni siquiera habían caído en combate, sino que habían caído por las balas de sus propios combatientes, de sus propios compañeros. Se hacen celebraciones, se hace de Tucumán un modelo de lo que ha sido el triunfo en la guerra contra la subversión, y a partir de agosto de 1977 dejan de enviarse combatientes al monte tucumano, dando por finalizado el operativo Independencia. Pero en el medio tenemos que tener en cuenta de nuevo que el ERP estaba desarticulado a finales de 1975. Entonces la pregunta es, ¿qué estuvo haciendo el ejército todo este tiempo? ¿Y qué hizo el ejército en territorios en donde no estaba el ERP? En donde no estaba la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. ¿Qué pasaba con la presencia militar de 6.000 soldados del ejército argentino, que a su vez tenían el mando sobre la policía, sobre los servicios de inteligencia y la gendarmería, a lo largo de 2 años en la provincia de Tucumán? Bueno. Desde el generalato de Abdel Vilas estuvo la otra cara del operativo Independencia, que no está separada de combatir a la guerrilla, porque iba de la mano. Los guerrilleros capturados iban a los centros clandestinos de detención. El primero, como dijimos, Famayá. Pero hubo otros centros clandestinos de detención. Las principales operaciones de las Fuerzas Armadas consistieron en detener, secuestrar, torturar, violar, asesinar y desaparecer personas. Y la mayoría de esas personas no tenían vinculación con el PRTER. Y no es una forma de decir. Ahora vamos a ir después a los números que tanto gustan. La mayoría de esas personas procedían de los pueblos azucareros, de los pueblos cercanos a los ingenios azucareros. Si observamos la estructura de los centros clandestinos de detención, tenemos, por un lado, una enorme cantidad de centros que están en la ciudad de Tucumán, en donde no estaba la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, y que es la región donde hubo más centros clandestinos. Entre ellos los principales son la Jefatura de la Policía Provincial, la Brigada de Investigaciones, lo que es la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otros. Y me está faltando una, que es la de Urquiza, la Unidad Penal de Villa Urquiza. Pero a lo largo y ancho de la provincia encontramos otros centros. Entre ellos tenemos que destacar el Arsenal Miguel de Ascuénaga, la base militar de Santa Lucía, que estaba ubicada en un ingenio azucarero, entre otros. Y ahí está el punto. Se montó una estructura de centros clandestinos de detención a partir de 1975, en los que se llevaban adelante secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. Esos secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones incluían masivamente a obreros de la industria azucarera tucumana, que venían en pie de lucha desde la década del 60, y a sus familiares, pero también a jornaleros, a militantes estudiantiles, a sacerdotes, entre otros, en Tucumán. Pero quizás uno de los casos más representativos de qué es lo que pasó en Tucumán sea la existencia de un centro clandestino de detención en el ingenio La Fronterita, uno de los ingenios azucareros más importantes durante los años 70. ¿Qué ocurre con el ingenio de La Fronterita? Que acá se monta un centro clandestino de detención en un ingenio que está funcionando. En uno de los galpones en donde normalmente vivían los trabajadores del ingenio. Es más,
Esos galpones abiertos son escenarios de torturas que podían ver todos los trabajadores que asistían. Un segundo. Este modelo no solo ocurrió en el ingenio La Fronterita, sino que se desplegó en otros espacios. Numerosos ingenios azucareros funcionaron como centros clandestinos de detención. Acá les quiero leer una parte. La existencia del centro clandestino de detención en la propiedad privada del ingenio La Fronterita quedó documentado hace más de 30 años en el informe de la CONADEP y en el de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos de la provincia de Tucumán. La CONADEP, además, fue acompañada en esa época de una comisión bicameral provincial porque el fenómeno de Tucumán era muy distinto a lo que había pasado en el resto del país. Pero empezó antes. Tiempo después, en 2017, en el marco del juicio operativo Independencia, se realizó una nueva inspección ocular en el predio de La Fronterita, que como corresponde a una actividad agroindustrial, incluye no solo la fábrica del ingenio, sino también las colonias y otros edificios emplazados allí. Durante la inspección, 3 ex obreros brindaron su testimonio junto a distintos funcionarios judiciales. Las 3 víctimas recorrieron los distintos lugares donde estuvieron secuestradas. Indicaron que se veía a los militares deambular por todo el predio, que la base militar que allí se encontraba se podía observar desde la ruta y finalmente que era común divisar a personas estaqueadas. El modo ostentoso en el que el personal militar se mostraba ante la población obrera tenía el propósito de desarrollar tareas de vigilancia, control y disciplinamiento. Los ex obreros señalaron los conventillos, casas que eran propiedad de la empresa, en las que habitaban de modo precario los trabajadores que venían para la zafra, como uno de los lugares en los que fueron interrogados y torturados. Al momento de la inspección, los edificios se encontraron en estado de deterioro avanzado. También los ex trabajadores identificaron la zona de la laguna, lugar con agua que era utilizado por el ingenio. Entre los conventillos y la laguna se emplazaba el puesto de control. Cerca de allí se encontraba la zona de los galpones, denominada como el tambo, ya que anteriormente los dueños tenían allí sus vacas y caballos. En estos galpones, los ex trabajadores indicaron que fueron torturados, que los ataron de los pies a unas sogas colgadas de las vigas del techo con una roldana y los sumergieron de cabeza dentro de unos tachos con agua. Advirtieron que estos galpones estaban abiertos. Lo que allí sucedía estaba a la vista de todos. Además, indicaron que por esa zona era común ver a algunos capataces de la empresa haciendo recorridos. La empresa propietaria de los predios utilizados como centros clandestinos de detención no realizó ninguna denuncia sobre lo que pasaba. Porque es más, no solo apoyaron la represión. Los dueños de La Fronterita, igual que otros azucareros, otros dueños de ingenios azucareros, presentaron listas, prestaron vehículos como esta camioneta Chevrolet que pertenecía a la empresa para realizar secuestros. También prestaron capataces y personal para reconocer a trabajadores en los secuestros. Uno de los torturados por los militares declaró que el torturador le dijo: ahora te tenés que dar cuenta de cómo viene la mano. A vos te mandan en cana tus patrones. Durante todo el operativo Independencia hubo un proceso masivo de represión a los trabajadores de la industria azucarera tucumana, pero en general a jornaleros y trabajadores y militantes de todo Tucumán, que contó con el apoyo de los ingenios azucareros. A tal punto que durante la gobernación de Bussi se fundó el Fondo Patriótico Azucarero. ¿Saben qué era el Fondo Patriótico Azucarero? Un fondo monetario de millones de pesos que eran contribuciones
de los empresarios azucareros a la lucha contra la subversión. Toda la dirigencia sindical del Ingenio de la Fronterita desapareció durante el operativo Independencia. Esto se replica en otros ingenios. ¿Saben qué ocurrió durante el operativo Independencia? Lo mismo que venía pasando como fenómeno económico, pero a otra escala. Se redujo el personal y aumentó la producción y las ganancias de los ingenios. Muchos de estos ingenios, a su vez, se beneficiaron de contratos y de legislaciones del gobierno de Bussi. Ahora, hubo otros centros clandestinos importantes. Por ejemplo, el Arsenal Miguel de Ascuénaga. Este fue un centro clandestino de detención que fue construido y demolido, pero que a partir del trabajo arqueológico y de los planos aéreos se pudo reconstruir. Este centro clandestino, que a su vez fue reconstruido en obras como parte del trabajo de memoria, se parecía mucho a un campo de concentración del siglo XX, al estilo de la Alemania nazi. Tenía barracones, tenía alambres de púas, torres de vigilancia, cámaras de torturas y demás. ¿Saben qué se descubrió a su vez haciendo las excavaciones? Restos humanos. Pero no solo se descubrieron restos humanos, se descubrieron restos ínfimos. Porque al excavar se descubrió que se utilizó una retroexcavadora para no solo demoler, sino deshacer las fosas comunes que había en el lugar. Es uno de los pocos centros que cumplía todas las tareas. Era lugar del que partían grupos para secuestrar, era lugar de detención, lugar de tortura, lugar de asesinato y lugar de desaparición. No solo se hallaron con las marcas de las retroexcavadoras, sino que se encontraron dientes de distintos cuerpos, que daban cuenta de que ahí habían habido cadáveres y fosas comunes que fueron eliminadas. O sea, no solo se demolió el lugar, se tomaron el trabajo de trasladar los cuerpos de las fosas comunes a otro espacio. Después está la base militar del Ingenio de Santa Lucía, en el que se conformó toda una estructura para que el pueblo pudiera presenciar lo que estaba ocurriendo de forma vedada. Podían escuchar los gritos de las torturas, sabían constantemente que entraba y salía gente, pero detrás del muro no se podía ver qué pasaba. Y además, tenemos un fenómeno que es uno de los principales hallazgos de la arqueología forense, de las marcas de la represión y el aparato de desaparición de personas, que es el Pozo de Vargas. En una estancia se descubrió un espacio que habría sido utilizado de fosa común. Un pozo de agua que fue sellado con cemento. Un pozo sellado abajo de una estructura demolida. Costó mucho encontrarlo. Una vez que se lo encontró, se inició a principios de la década del 2000 un proceso muy largo arqueológico de perforación. Este pozo tiene 3 metros de diámetro y 40 metros de profundidad. A lo largo de los últimos 20 años, se ha avanzado progresivamente taladrando en el pozo. Primero, con una tecnología muy especial, se trasladó hasta el fondo y se encontró material óseo humano. Y a partir de eso, se inició el proceso de investigación arqueológica para llegar a las profundidades de lo que era un pozo de agua de 40 metros de profundidad. Y se encontraron restos humanos.
muchos restos humanos. Tantos que al día de hoy, gracias a los estudios de ADN, se ha podido identificar en lo que se conoce como la inhumación clandestina del pozo de Vargas a 114 cuerpos, sin que al momento de la redacción de este informe se haya totalizado el proceso de excavación de todo el pozo. 114 personas pudieron ser identificadas. Después están los restos de los que no se puede hacer la determinación y los que están abajo en el sustrato que todavía no se han descubierto. Hay muchas formas de hacer antropología y arqueología forense. Y lo interesante es que se descubrieron huellas de microorganismos que invaden el cuerpo en el momento de la muerte y o sea, en los últimos momentos antes de morir y en los primeros momentos, en los primeros días del cadáver. Y se ha podido detectar que existe la posibilidad de que haya personas que fueron arrojadas vivas al pozo. Y por eso se iniciaron sus primeras fases de descomposición en el pozo. Así los arrojaron vivos a un pozo. La lista incluye hombres y mujeres, pero la mayoría son hombres. Esta es una de las fosas comunes de la última dictadura. Pero, a partir de lo que fue la demolición del batallón de Ascuénaga, podemos imaginarnos que existieron otras fosas en la provincia de Tucumán que fueron demolidas, incluso las propias fosas. O sea, lo que nos demuestra tanto lo que se produjo en el pozo de Vargas, ¿no? Con el sellado del pozo. O sea, no solo arrojaron esto en un pozo de 40 metros de profundidad, que da napas que a su vez se inundan y que esto arrastró otro material que se perdió, sino que a su vez lo sellaron con cemento para que no se pudiera encontrar. En el batallón Miguel de Ascuénaga no solo hicieron una fosa común, sino que después trasladaron los cuerpos de la fosa común a otro lado. Si esto hubiera sido de alguna manera legítima, legal, o lo que fuera, ¿por qué ocultar los cuerpos? Bueno, porque la enorme mayoría de los actos que se llevaron eran ilegales en cualquier mundo, incluso bajo la concepción de una guerra. Secuestrar, torturar, violar, asesinar y desaparecer personas sería un crimen de guerra. El operativo Independencia es un tema central al que no se le da la dimensión que corresponde y al mismo tiempo es una singularidad de la historia argentina. Y esto se debe a varios motivos. Cuando se empezaron a construir las memorias sobre el operativo Independencia, cuando empezaron las investigaciones de las primeras organizaciones de derechos humanos acerca de los crímenes de la última dictadura y las primeras denuncias, tenemos un problema, que es que muchas de las organizaciones de hijos de desaparecidos y parientes desaparecidos y familiares no podían compatibilizar sus denuncias y sus reclamos con el de las denuncias y los reclamos de las organizaciones que operaban a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenían un gran problema. El proceso que se inicia con el juicio de las juntas y la CONADEP ponía el punto de inicio en el 76. Y en Tucumán había empezado en el 75. Y teníamos incluso abuelos de nietos desaparecidos que rastreaban la desaparición de sus nietos en el 75. Porque las secuestradas y las desaparecidas
estaban embarazadas en el 75. Y esto era un gran problema. Por eso, así como estuvo la CONADEP, estuvo la Comisión Bicameral de la provincia de Tucumán para investigar los crímenes de lesa humanidad. Y a diferencia de la CONADEP, tuvo que analizar esto y plantear que no había empezado en el 76, que había empezado en el 75. Y esto era un gran problema para todo el proceso posterior. Incluso porque siendo Alfonsín el que impulsó los juicios, una parte importante del peronismo que lo apoyó. Pero en Tucumán era más conflictivo por la participación del peronismo en el proceso, en lo que fue el operativo Independencia. A su vez, a posteriori, cuando Bussi era parte de la vida política en democracia de Tucumán, fue el descubrimiento de la desaparición de un militante peronista, senador provincial, lo que permitió que se llevara a juicio a Bussi y se lo apresara. Y lo que plantean muchos análisis es, tal vez eso fue posible justamente porque el sesgo que caía sobre la militancia del PRT y sobre la izquierda y sobre los desaparecidos antes, habían sido con consenso, pero la desaparición de un dirigente del peronismo no. De hecho, esa es la causa por la que se sentencia a Bussi, que de todas formas muere en prisión domiciliaria antes de que se le compute otra condena mayor, lamentablemente. Y en los 2000. En Tucumán tenemos la demostración de un proceso que se ha analizado por Esteban Puntoriero en la represión militar en Argentina. Que es que plantear una división entre la legalidad y la ilegalidad para plantear el terrorismo de Estado es un error. Porque hubo una legalidad forjada para avalar la represión que se hizo. Mediante toda una serie de legislaciones que preceden, ¿no?, al golpe militar, pero que avalaron un estado de excepción normalizado. Lo que permitió la práctica del terrorismo de Estado fue el estado de excepción progresivo que avalaba la impunidad de las Fuerzas Armadas y la discreción para accionar. Unas Fuerzas Armadas que a su vez habían construido una doctrina para el exterminio físico del enemigo. Entonces, cuando se les daba el poder discrecional a las Fuerzas Armadas para operar y realizar las tareas consideradas por ellos necesarias para aniquilar el accionar subversivo, teniendo en cuenta las doctrinas militares de esas propias Fuerzas Armadas formadas tanto en dictaduras como gobiernos constitucionales, lo que se le había dado era la carta blanca para practicar el exterminio. Ese ensayo que se hizo del terrorismo de Estado en Tucumán, a su vez, tuvo todos los elementos de lo que se llevó adelante masivamente a partir del 24 de marzo, pero que también ya se estaba llevando adelante en otros lugares del país a partir de la firma de los segundos decretos de aniquilamiento de octubre del 75. Tenemos el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas en todos los aspectos, la represión mediante la técnica de desaparición de personas, la acción cívica, la acción psicológica, secuestros, torturas y desapariciones, violaciones. Todo eso en lugares, centros clandestinos, los primeros centros clandestinos acondicionados para tener un espacio que permita la desaparición de personas. Tenemos apropiación ilegal de bebés. Todos esos elementos en el 75. Por eso es apropiado señalar una verdad que debería ser de perogrullo. En Tucumán el terrorismo de Estado empezó en 1975 con el operativo Independencia en el marco de un gobierno constitucional. Y esa es una verdad histórica. Le pese a quien le pese. Y negarla es básicamente cagarse en la vida de los que fueron secuestrados, torturados, violados, desaparecidos en nuestro propio territorio nacional, en un gobierno constitucional. Lo que también nos plantea lo otro, es que se pueden cometer crímenes de lesa humanidad en democracia. Porque si existen las medidas de estado de excepción, se puede forjar la legalidad que lo permite. Y todo eso fue en un gobierno peronista. Por eso es un elemento central que sigamos trabajando en visibilizar y concientizar sobre lo que fue el operativo Independencia. Porque es a su vez
un acto de justicia y reparación, por lo menos para las víctimas, que tenían el gran problema cuando se construyó la memoria sobre los crímenes de la última dictadura, que en Tucumán se consideraba la teoría de los dos demonios a gran escala, porque lo que se presentó es la idea de una guerra forjada. Y al día de hoy podemos encontrar incluso un discurso de aval, no de simpatizantes de la dictadura, sino de representantes del peronismo de derecha, que van a decir que esto era una acción legítima para enfrentar a la guerrilla. ¿Y saben cuál es el problema de ese argumento de plantear eso? Que en la mega causa Operativo Independencia, en donde están las denuncias sobre los desaparecidos, se hizo un análisis de la composición de los desaparecidos. Alrededor de un 42% de los obreros y jornaleros, alrededor de un 42% eran obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos. Un 15% de las víctimas eran dirigentes sindicales y gremiales vinculados al partido peronista. Un 8% eran víctimas, eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia. Otro 8% eran empleados públicos. Un 5% eran profesionales independientes. Un 4% eran estudiantes universitarios. Un 2% eran militantes de partidos políticos de izquierda. Y solo un 7% de las víctimas acreditadas en la mega causa Operativo Independencia tenían alguna vinculación con el PRTR, ya sea que eran militantes, políticos o armados, o familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del conjunto de las víctimas del Operativo Independencia, el PRTR, la guerrilla, el motivo de la guerra, era una minoría ínfima. Y el principal grupo afectado fue el movimiento obrero. Lo que no avala que se puedan realizar crímenes de lesa humanidad contra la guerrilla. Pero el argumento de que fue un operativo contra la guerrilla se desmonta totalmente cuando vemos que por mucho el principal grupo fueron obreros y militantes sindicales. Por eso que no puede ser nunca una casualidad que esté tan representado ese grupo y que haya habido centros clandestinos de detención en ingenios azucareros, es que tenemos que entender que el concepto de subversión que utilizaban las Fuerzas Armadas incluía, sobre todo, otras formas de acción política que excedían la violencia armada. Así que eso ha sido el Operativo Independencia. Les recomiendo, sobre todo para apoyar el trabajo que hizo la Universidad Nacional del Tucumán, el libro Operativo Independencia, Geografías, Actores y Tramas, un estudio global sobre el fenómeno. Ahí van a encontrar más, incluso también los juicios. Espero que os haya gustado. Este video posiblemente no sea monetizado. Este año la idea es trabajar en mejorar la calidad de todo. No solo imagen, sonido, sino más constancia, mejores informes. Vamos a tener mucho trabajo. Este año vamos a respetar el de un video de historia por semana a rajatabla. Desde que empecemos hasta diciembre, excepto dos periodos en los que puede que eso no ocurra. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si les gusta lo que hace su servidor, si les gusta lo que hace el que está acá adelante, no se olviden que pueden contribuir a este espacio, pueden apoyarlo a través de las suscripciones que se encuentran con los links en la descripción de este video. Pueden hacerse miembros del canal. De esta forma obtienen algunas ventajas, además de los comentarios, a veces acceso adelantado a algunas cuestiones. Pueden, por favor, dejar un comentario cuando esto termine, si les ha gustado, si creen que vale la pena, y de esta manera alguna reflexión o lo que fuera, alguna devolución, que además ayuda al algoritmo. Pueden compartir esto, pueden compartir en sus redes sociales, pueden seguirme en el Profe Borda en Instagram, o en Instagram, Twitter no lo voy a dar más bola. Y demás. Y a los que estén interesados, les quiero comentar que en febrero voy a estar dictando un curso a partir de la semana que viene sobre historia de la Revolución Francesa. Un tema que siempre me
Dios, estoy quemado. Y siempre me apasionó, sobre el que ya hay material en este canal, pero el que vamos a trabajar con mayor profundidad. Si a alguno le interesa, se puede inscribir, es arancelado, pero se puede inscribir escribiéndome a elprofeborda@gmail.com. Vamos a empezar el martes que viene, 11 de febrero, y va a ser un curso de 4 encuentros. En marzo voy a hacer otro curso sobre la guerra de independencia, para el que todavía no van a estar en las inscripciones, pero el que quiera puede ir preguntando y qué hay en la lista. Me mandan un mail, tema, curso, guerra de independencia y demás. Por lo demás, nada, muchas gracias por haber visto hasta acá. Es muy tarde, es la 1 de la mañana cuando estamos terminando esto. Espero que os haya gustado y nada, nos veremos la semana que viene para seguir. Así que un abrazo enorme. En marzo, a su vez, tenemos otro proyecto que espero que les guste. Así que nada, muy buena semana a todos. Nos vemos el miércoles que viene para otro video de historia. Y a los que hagan el curso el martes que viene. Hasta la próxima.